Te cuento, Cuéntame. yo soy de Chillán, una ciudad que tú sabes Coterráneo. que tiene muchas casonas y muchas historias. Cuéntanos una buena historia. Es que mira, es que son historias que se contaban, pero a mí me gusta contar más las historias que uno vive. Por favor, sí. La más impactante que te haya ocurrido, por favor. Mira, hay muchas impactantes, pero sabes que hay una porque mira, a veces te pasa que tú sientes algo, pero estás con gente, Ujú. entonces no te da miedo. Pero me pasó algo muy complicado el 2010. ¿Ya? Mira, te cuento, yo soy profesor. Y el 2010 me tocó mi primer trabajo y me tocó en una zona rural, pero de la séptima región. ¿Ya? Te cuento, mira, este pueblito quedaba de Talca hacia la costa, aproximadamente 1 hora y media. Y resulta que ya yo llegué a ese pueblo a trabajar justo para el terremoto, entré en marzo y resulta que ya, pues estuve allá viviendo un tiempo y allá es un pueblo bastante muerto, que no hay vida social ¿Cómo en la se llamaba, noche. perdón, el pueblo? Se llama Curepto. Curepto. Sí. Inclusive el pueblo dice que está construido bajo un cementerio indígena, Wow. porque es un pueblo colonial. Ujú. Pero bueno, mira, una noche, un día jueves, yo vivía allá en ese pueblo, entonces una noche tenía deseos de ir a la ciudad, a compartir, andaban unos amigos en Talca, Ujú. y se me ocurrió ir de noche a la ciudad. ¿Ya? Resulta que ya fui a Talca, lo pasé bien, y tipo 2:30, yo dije el otro día, es día viernes, hay que trabajar, tú te demoras en trayecto 1 hora y media aproximadamente para llegar al pueblo, y es un camino totalmente solitario. Ujú. Si hay alguien que conoce para allá, es sumamente curva y cerro, todo pavimentado, pero puro cerro. Entonces, resulta que eran como las 2:30 y yo dije, ya, es hora de poder regresar a casa porque hay que trabajar. Y resulta que en medio del camino, sin nada, a mí nunca me daba miedo manejar de noche, o nunca le tuve miedo como a los fantasmas o algo así, porque yo vi muchas cosas, pero me pasó algo que de verdad, de esa vez nunca más pude manejar de noche, solo. Wow. Resulta que, Me encanta cómo estáis relatando la historia, compadre, de verdad. Me tenéis como en expectación. es que cuando, por ejemplo, hay historias que he visto muchas cosas, pero lo que vi me sorprendió un poco porque tú estás solo. Y cuando estás solo y tú, al menos si tú ves gente o ves luces o ves por último una persona a lo lejos, se te quita el miedo. Pero Ujú. cuando vas entre medio de los cerros, cuando vas en algo que no encuentras a nadie en la carretera, es complicado. Mira, ya yo me vine y hay una parte que se llama Batuco, me parece, ¿Ya? y resulta que esa zona tiene mucha curva y está tan alto, en altura me refiero Sí, sí. a nivel del mar, que los oídos siempre se te destapan. Te entiendo. Entonces, entonces ese camino está muy resbaladizo y hay una humedad tremenda que hace que se ponga una niebla, una niebla pero muy espesa. Y resulta que ya yo voy escuchando música en el autito y de repente en esa parte, en la parte alta, ya eran como mira, a ver si yo salí de Talca a las 2:30, debería haber sido como las 3:10, 3:15, y al lado de la carretera me encuentro con un señor de negro, antiguo, como con gorro, No. mirándose los pies, Ay, mirándose los señor, pies. ¿ya? Vestido de negro. Él sí estaba con abrigo largo, ¿Ya? vestido de negro y mirándose los pies. Y resulta que yo lo vi claramente porque tenía estas luces que los autos son xenón en ese tiempo, que eran luces muy, muy claritas. Y sabes que sentí un miedo tan grande porque no veía ningún auto venir como por media hora y ningún auto ir. No me encontré con nadie en el camino. ¿Te da la impresión de que se formó una especie de burbuja de silencio en torno a tu aparición? Es que yo iba con la música tan fuerte, ¿Ya? iba con la música tan fuerte, yo siempre viajaba de noche, siempre viajaba de noche todos los fines de semana de Chillán, allá, y resulta que me dio tanto miedo que lo único que atiné fue a tomar el retrovisor, no quería ver el asiento trasero del auto, ¿Ya? lo giré hacia arriba, aceleré, y no encontraba a nadie en el camino, entonces era un constante miedo
y tú sentías porque no veías a nada vivo y no había ninguna casa, no había Wow. ninguna luz de ciudad. Y llegué a un pueblito y recién cuando llegué a ese pueblo, que era desierto de todo, recién pude como respirar y asimilar lo que había visto. De más, po. Ya, yo llegué al pueblito, al otro día fui a trabajar y, y la mayoría de mis colegas son de ciudad. Entonces van a trabajar allá al pueblo y luego se vienen a Talca o a los sectores. Y resulta que ya había unas colegas en un paradero de bus y yo las subí al auto, porque yo ya me iba para Chillán. Y resulta que ya iba con una colega que era como era de Talca, entonces ella recorría ese camino toda la noche. O sea, todos los fines de semana. Y ¿sabes qué le cuento? Le dije, ¿sabe qué? Acá me pasó algo súper extraño. Y me dice, es que sabes tú que la gente de acá del pueblo sabe que en la noche no puede transitar estos caminos. Porque claro, y me contó que Espérate, era justo como sabido en el pueblo que algo ocurría en esos caminos solitarios. es que a mucha gente le había pasado. A mucha ¿Ya? gente le ha pasado. No era el único y todos me describían tal cual a mí me pasó. Que era un señor que se ponía al costado, que era, me pongo un poco nervioso recordar, que No, era al es costado donde legítimo, había eso un le barranco. da legitimidad a tu historia. Entonces, ese barranco era un precipicio, porque son caminos rurales, y además como está en altura, porque tú sientes que te suenan los oídos, o sea, tú no sabes qué puede haber pasado ahí. Entonces, claro, ahí la profesora me decía, tú tienes que tomar en consideración que la gente, si no transita este camino de noche, es por algo. Y resulta que ahí me di cuenta que a veces la gente de campo, la gente rural, tiene sus historias que a veces uno dice son leyendas, pero por algo son. ¿Ya? Ahora bien, esa persona que te dijo eso, ¿te da la impresión que se había topado también con este hombre de negro? Claro, sí, pues sí, lo habían topado. Se habían topado con esa persona me dijo que una vez también le había pasado que su papá estaba enfermo y le tocó recorrer ese camino de noche. También lo habían visto esa misma persona. Qué buena historia. Ahora bien, te voy a Entonces, hacer una pregunta más en la personal. ¿Qué- ¿A quién crees que viste? ah, eh, yo creo que no era, no sé, yo creo que tiene que haber sido, es que mira que me parece extraño, porque en una parte rural, donde no se ve ninguna casa alrededor, de una comuna que es netamente agrícola, Ujú. que no hay grandes dineros, y la persona estaba muy bien vestida. Ah, Entonces, ya, te entiendo para dónde va no la sé, cosa. no sé, yo Sí, creo que no era algo de por ahí, es que mira, porque muchas. ¿te acuerdas del otro día que hicimos un especial de los pactos con el diablo? Sí, ese día quería llamar yo también. Sí, pues, el tema es que lo que tú describes es un hombre muy elegante, parado en medio de la nada, que al parecer no reaccionó ante tu presencia, pero obviamente te estaba esperando a que tú pasaras. Y yo creo que te encontraste con el Tata Faramaya. Yo creo que sí. Sí. Y de ahí yo siempre tuve un miedo, por ejemplo, antes yo lo recorría de noche, pero ahora cada vez que voy para allá, porque tengo amigos allá, lo hago de día. De noche no, nunca va. ¡Ay, qué buena historia, compadre! Muy buena historia. Va a empezar los fuegos hoy día, te pasaste. Oye, y por ejemplo, yo sé que ahora hablaste de unos chicos que estaban en Ñuble, no sé en qué ciudad están. Ellos están en Chillán. Mira, dile, yo yo trabajé de guardia en una casona, no era casona, pero era como de 2 pisos, estaba ubicada al frente donde estaba el INACAP antes, que es casi en Libertad, parece que no sé si es 5 de abril o Isabel Riquelme, donde había un pub que se llamaba Pub Universitario. ¿Ya? Allí aparece una niñita. Mm. Entonces, esta vez también nos apareció a toda la gente que trabajábamos allí, y ahí hay algo muy extraño igual. Así que si la gente, hay alguien escuchando ahí, No, yo creo que entre, Andrés de Urbex Paranormal Chillán va a estar muy interesado. sí, está al lado donde estaban, ¿cómo se llama? Donde estaba la mecánica del INACAP. Había un galpón mecánico, casi llegando a Libertad, y al lado hay una casita donde está el pub universitario. Una casona muy antigua. Ujú. Así que eso no va, pues César. No, te pasaste, amigazo. Excelente historia para abrir los fuegos. Una persona aquí me preguntó,
no te hizo dedo precisamente esta cosa. Simplemente te Eh, vio pasar, pero se hizo notar. es que estaba mirando hacia abajo, eso es lo extraño. Ah, ya, o sea, en el fondo, literalmente no está ni ahí contigo, pero en el fondo lo hizo a propósito porque estáis pasando por ahí. Se estaba mirando como los pies. Ya. Es que tú sabes que uno va rápido, entonces, pucha, tú lo ves tan fugaz que muchos detalles no ves, pero sí ves algo negro, muy nítido, que inclusive yo pensé que podía ser una persona real, Ujú. pero me pone un poco nervioso todo esto. Pero luego que te das cuenta que no Ujú. hay casa alrededor, 3 y tanto de la mañana, o sea, es casi imposible. Repite nuevamente, por favor, el lugar exacto donde te encontraste. Te encontraste a esta cosa. Mira, camino a Curepto, cuando tú te vas por el Cerro de la Virgen para adentro. Camino Curepto a la altura del Cerro de la Virgen. No, más pasado para allá. O sea, Pasado el tú te Cerro vas de la Virgen. el sector creo que se llama Batuco, Ya, como perfecto. pasado Batuco, pero es como una parte muy alta donde ocurren muchos accidentes, pero muy resbaladizo. Y me Mira, pone lo último que me nervioso preguntan recordar es ¿qué música ibas escuchando? música electrónica, me gusta el trance. Mira tú, ¿ah? Sí, Ya, buen dato. Ya, y compadrito, eso pues. te pasaste. Vale, que Oye, estés bien, chao, chao. excelente historia. Gracias. Empezamos bien, ¿ah? Un encuentro con el Tata Faramaya, ni más ni menos. Así que la próxima historia sea igual de buena. Vamos, chicos, ¿quién va a llamar ahora? ¿Aló? César, Hola, estimado. Buenas noches. hola. Mi nombre es Cristian. Hola, Saludos a toda Cristian. la comunidad. Saludos también, la comunidad te saluda, Cristian. Cuéntanos, por Muchas favor, tu gracias. historia. Uf, mira, mi historia es de acá de la comuna de Renca. No sé si tienes el gusto de conocerla. Renca, por supuesto. No, bonito Renca. No, Mira, tiene yo, mucha historia, mucha historia. Una de las comunas quizás que mejor conserva ese aire semi-rural en exactamente Santiago. en Santiago. Sí. Mira, esta historia tiene relación con la casa de mi familia y de mi bisabuela, para ser exacto. ¿Ya? Lo que pasa es que en el año 2010, aproximadamente, esta es una casa antigua, para que te la imagines. Una casa antigua, larga, con hartas piezas. Ahí ¿Ya? vive actualmente mi abuela, porque mi bisabuela ya falleció. Y mi parte de mi familia, entre ellos mi mamá y mi hermano. ¿Ya? Resulta que en ese tiempo yo tenía 16, 17 años, y ponte tú, mi pieza estaba entre la pieza de mi mamá y la cocina. Entonces mi mamá, para poder pasar a la cocina, tenía que obligatoriamente pasar por mi pieza, así, cero privacidad. ¿Ya? Y ahí en esa casa, como era de la familia, siempre que muere un familiar, lo Ujú. velan ahí. Oh, ya. Velorio en casa. Sí, Ay, siempre qué lo velan ahí. terrible. Y justo ese año, yo estaba en tercero, cuarto medio, ya no lo recuerdo muy bien, falleció una tía. Ujú. Ella fue a buscar a mi primo al colegio y le dio un infarto en el colegio, en la comuna de Maipú. Oh, terrible. Y la cuestión es que la velaron en la casa, pues. Chuta. Y yo en esa pieza dormía en un camarote, donde arriba dormía yo y abajo mi hermana. ¿Ya? Y justo cuando la estaban velando, yo traté de dormir, pues ya era tarde, entonces me O fui a sea, acostar. perdóname, tú estabas durmiendo en la misma casa donde estaban velando a la Santa Señora. Exactamente. Ay, Estábamos durmiendo señor. ahí. Qué Entonces me fui a terrible. acostar, pues, ¿Ya? y abajo estaba mi otro hermano, el más chico, el Cristóbal, se llama. ¿Ya? Y él estaba llorando, pues. Lloraba, no quería acostarse abajo, no quería acostarse abajo. Y le preguntaron por qué. Y resulta que el camarote estaba separado de la pared, así como una especie de 50, 60 centímetros. ¿Ya? Y él decía que no, que ahí en ese espacio estaba la tía nena y estaba enojada. Ujú. Y todo así como, ya, igual el Cristóbal puede ser que estoy imaginando, tenía 5 años. Y la cuestión es que igual me dio miedo, pues entonces ahí no dormí con volumen en la pieza. Ay, o sea, ya ocurrió el velorio, no dormiste Exacto, como la un hombre enterraron, tranquilo. un mes no dormí ahí y pasaban cosas en la casa, se escuchaban pasos, golpeaban las puertas. Y la cuestión es que al final fue pasando un poco más el miedo y dije, ya, esto no me puede ganar. Así que hoy día voy a dormir en mi pieza. Ya me fui a acostar. Me acuerdo que cerré la puerta que daba hacia la cocina con un pestillo típico que me acuerdo. ¿Ya? Y mi mamá obviamente se fue a acostar, pues, ya todos durmiendo. Me acuerdo que me quedé dormido y como a eso de las 2, 3 de la madrugada me golpean la puerta de la cocina. Yo escucho el golpe así. Ujú. Y yo como que desperté y dije, quizás mi mamá que quiere entrar a su pieza, como tenía que pasar por mi pieza. ¿Ya? Entonces no hice nada más que estirar el brazo y abrir el pestillo solamente. ¿Cachai?
como que desperté un poco más, empecé a despabilar. Y digo, no, pero si mi mamá quiere entrar, significa que tiene que haber pasado por acá, imposible que cierre con pestillo por fuera. Claro. Entonces ahí abro los ojos y quedo mirando hacia la cocina, con la puerta se abrió, yo no me di cuenta, estaba abierta, y la cocina oscura y no me podía mover. Así como cuando te da una parálisis del sueño. ¿Algo te paralizó? Me paralizó y sentí que alguien se subió arriba mío, te lo juro, ¿Ya? te lo prometo. Sentí que alguien se subió arriba mío y yo quedé mirando hacia la cocina. Pero estabas de Del pie. espacio, sí, del O sea, espacio fue algo entre como camas. que se puso encima tuyo como cuando tú cargas a alguien. Exactamente, a mí antes me había pasado parálisis del sueño, ¿cachai? Con los ¿Ya? ojos cerrados, como que al final despertaba. Pero esto fue distinto, porque yo abrí los ojos, te lo juro, estaba con los ojos abiertos, y alguien se puso arriba mío. Oh. Y del espacio que estaba entre el camarote y la pared, Ujú. te lo prometo, me empiezan a destapar, y yo no podía mover, yo trataba de gritar, de llamar a mi mamá, de hacer lo que pudiera, pero no podía. No sé si era el miedo que me paralizó o no sé, Ujú. y me empiezan a destapar de ese espacio. Y yo me asusté, así el corazón me latía a 1000, y cuando la sábana con la fuerza llega como a la mitad de mi cuerpo, me suelta. Ahí yo me tapé, cerré la puerta rápido, y conté como hasta 1000, 10 veces, Wow. y ahí recién salí corriendo. Y desperté a toda mi familia. Y la cuestión es que ahí siguieron pasando cosas, pues. Ujú. Hasta el día de hoy pasan cosas, ¿cachai? Ujú. Incluso fue un amigo de una tía mía, que es como vidente, parece, medium, no sé cómo se llama, y le dijo que en la pieza de mi hermana, que era mi ex pieza, había un portal. Ya. Entonces por eso pasan muchas cosas paranormales. Ponte tú a mi hermana, ahora mi mamá tuvo otra hija, la Fran, que es la más chiquitita. Ella tenía su pieza, pues, Ujú. y de la pieza de ella, mi hermana estaba sola y ella me llamó ese día. La empiezan a llamar. Ya. No había nadie en la casa. Entonces ella empezó a grabar por Instagram. Ah, Me mandaba ya. los videos. Y se escuchaban ruidos de la pieza, ¿cachai? Y en una pasó una sombra Oh. en el video. ¿Y eso está Pero quedó eso- grabado que algún registro o era ese Es Instagram que me mandó el video, pero no sé si te pasa que mandáis como esos videos que aparecen un rato y después desaparecen. Claro. Entonces ella cambió el celular y ahora yo traté de pedírselo hoy día para poder mandártelo. Ujú. Y no, me dijo que ya no lo tenía. Ahora bien, amigo mío, antes que continúe la historia, la pregunta clave. Dígame. ¿Tú crees que esos fenómenos que pasaban en tu casa, más allá del portal que alguien detectó, tienen que ver con el funeral que se hizo ahí? Yo creo que sí. Es que como te digo, ahí ves que muere alguien, se vela en esa casa. ¿Ya? Familiar que muere, familiar que se vela. ¿Cuántos Entonces, más o menos, cuántos velorios estimáis que ha habido en la casa? yo creo que fácil, unos 4. Chuta madre. Y velorios largos me tinca, 1 o 2 días. Claro, exactamente. Oh, wow. Sí. No sé, esa casa yo creo que si hago psicofonía, que nunca me he atrevido a hacer, ¿Ya? algo. Muy Pero bueno. no Oye, sé, y respecto amigo. al portal, ¿no han hecho nada? Nada, aquí eso lo subimos hace poco, Ya. entonces igual mi familia no tiene muchos recursos, entonces no vamos a andar gastando ponte tu plata en un medium, ¿cachai? Mm. Pero sí, pues, hay gente, ponte tú, que va de visita y le dice, ya ha pasado que no voy a entrar porque ahí, como que conocen la historia de la casa. Porque mi familia no siempre vive ahí, ¿cachai? Mira, hagamos lo siguiente. Si la cosa se pone más seria, igual avísame. Pero por lo visto es como parte de la casa ya, y ustedes mismos ya se han habituado. Sí, pues parte. Ujú. Donde tú en el entretecho hay incluso como una especie de puerta y ahí siempre nos ha llamado la atención. Algo de haber, yo creo. Qué buena historia, compadre. Te basaste en la casa de los No. velorios en Renca. Sí. ¿Dónde para que la queda más o menos? ¿En conozcan. qué sector? Sin que decir tu dirección. Esto queda por como Costanera Norte ¿Ya? y por Caupolicán con Costanera Oye, todo Norte. esto por ahí. he escuchado la historia de que había como una especie de espíritu tutelar del Cerro Renca, weón, que es como una especie de hombre pájaro. Algo he escuchado. Hoy día me contaron esa historia, la encontré genial, weón, que hay como una especie de espíritu de un chamán con traje de pájaro así a lo Quetzalcóatl, weón, que vigila el Cerro Renca. Sí, es algo escuchado. Que en Cerro Renca pasan tantas cosas también. No, de más, para mí es un punto de poder, claramente. Compadre, Sí, te eso está pasaste, muchas gran gracias. historia, weón. Gran historia No, porque gracias a ayuda ustedes por más a escuchar. conformar la mitología de esta poderosa comuna que Renca en cuanto a fenómenos paranormales. ¿Ok? Sí, cuídate,
muy bien. Ya, compadrito, quédate ahí en la transmisión, Chao, te chao. pasaste. Gracias. Ya, chicos, llamen, que está abierta gran historia. ¿Quién va a contar su historia? Quiero asustarme hoy día. ¿Aló? Ahora mira, tú hablas con Maximiliano. Hola, Maximiliano. Mira, te tengo dos historias. Por favor. Mira, la primera son todas vinculadas a las casas familiares. ¿Ya? Tengo dos familias que tienen una numerosa tradición y vínculo hacia las casas de la familia. Son casas que llevan 60 y 100 años respectivamente en En propiedad de la familia. La primera es de una zona que a ti te va a sonar muy conocida quizás porque tú eres chillán, desde Tehuaco. Tehuaco, sí. No. Nosotros por motivos familiares dejamos de ir a la casa donde nació mi abuela en 1910, que es muy antigua. Dejamos de ir durante 2 años, producto de la enfermedad de un familiar de nosotros. Cuando este familiar falleció, volvimos a la casa después de 2 años. Sí. Como te decía, esta casa estuvo abandonada durante 2 años y comenzamos todo el proceso para volverla habitable, digámoslo de alguna manera. ¿Ya? Y dentro de este proceso de volverla habitable, botamos muchas murallas internas de la casa, agrandamos algunas piezas. Y me acuerdo que la noche en que nosotros terminamos de hacer toda la faena y nos sentamos en el living de la casa a tomar once, la puerta de la cocina se abre. Se escucha cómo se abre y se cierra. Se abre y se cierra y como te digo, es campo. Es imposible que alguien llegara de improviso, abriera la puerta. O sea, claro, estamos hablando que es muy improbable un bromista. Y mi abuela siempre mi abuela, muy creyente, muy ferviente, me decía que esa era una señal de que mi abuelo fallecido estaba contento con los horarios de la casa y la vine a visitar. ¿Cómo, perdón? Siempre, ¿Cómo fue eso último? que mi abuela, muy ¿Ya? creyente y muy apegada a sus familiares, fallecido, digamos, siempre nos decía de que ese era un gesto de mi abuelo, ya fallecido, que venía a la casa a probar lo que habíamos hecho en ella. Ya. Entonces, como te decía, una casa del campo, botamos todos los muros, botamos algunas piezas, y ahí que hicimos una regulación muy grande dentro de la casa, nos sucedió esto. Y no fue una vez, fueron varias noches en las cuales nosotros sentíamos cómo se abría la puerta y cerraba. Y era un código Además, familiar de tu abuelo, el que se repetía claro, todas las noches. De tu toda la abuelo noche. fallecido. Y ahora correctamente. Ahora esa puerta tiene una particularidad porque no es una puerta que tú digas que es un pomo y se abre, sino que como es una casa de campo, esa puerta tiene una aldaba, pero además la gracia que tienes que para abrirla tú tienes que tirar un cordel. Ya. Entonces tú entenderás que de noche, en plena oscuridad del campo, si tú no conoces la puerta, obviamente no vas a encontrar el cordel para tirar la puerta, para poder abrirla. Claro, o sea, o se le hace más difícil a un bromista eventual poder abrir la puerta. Eventual. Claro, eventual. Esa es una de las historias, como te digo, es una casa muy antigua que está arraigada en nuestra familia. Y Perfecto. Casa 1 entonces se produce esta especie de código y sigue sucediendo. Sigue sucediendo hasta el día de hoy. Ya, todo, o sea, Esto, cada cierta cantidad de esto, noches viene tu abuelo muerto y abre claro, la puerta en un gesto muy característico de él. muy característico. Perfecto. Y esto es ocurriente, esto comenzó a ocurrir desde que la casa se modificó y se arregló. Ahí tú tienes un desencadenante y todo esto empezó a ocurrir desde que nosotros empezamos a modificar la casa, ¿Ya? de cómo era originalmente. Te entiendo. Ah, fue como una especie que al abuelo no le gustó que modificaran la casa. Y claro, mi abuela me dice, él viene a revisar que la casa esté, digamos, Impecable. Claro. Claro, o sea, ¿qué hicieron esta casa, por favor? La otra es para mí más cotidiana y más cercana porque yo hasta el día de hoy vivo en esta casa. Es una casa muy antigua de los años 50. ¿Esa dónde está ubicada? En la comuna del bosque, en el límite entre el bosque y la cisterna. Perfecto. Son casas muy antiguas, de hecho, un poco de historia. Cuando estaba la legua, en los años principios del 1900, entre la legua y San Bernardo no había nada. Y esta es una de las primeras poblaciones que se levantó en el camino. Esto estaba colindante de la avenida. Sí, sí, creo que conozco esas casas y son bastante grandes también, bastante espaciosas. Son muy grandes, son muy antiguas algunas. Sí. Aquí nosotros, esto no es muy terrorífico, pero yo te lo cuento porque tú en algún minuto lo mencionaste en tu programa de familiares que vuelven a visitarnos. Sí. Y aquí tenemos muchos familiares que han vuelto a la casa, que tienen un arraigo muy poderoso con ella. Mi bisabuela, era muy costumbre de ella, que se levantaba a mitad de la noche, iba a la pieza donde hubiera la luz prendida, se paraba en un balde de la puerta y miraba quién estaba o qué estaba haciendo la persona en esa pieza.
habitualmente era mi tía o mis tías que estudiaban de noche, porque ellas trabajaban un día y estudiaban de noche. Entonces ellas se paraban en el umbral de la puerta, no le decía nada, simplemente miraba cómo estudiaban, y una vez que ella sentía que estaban bien, se iba a acostar de nuevo. Ya. ¿Eso cuando estaba Esta viva? noche, eso era cuando estaba viva. Perfecto. Eso lo hacían con todas las personas de la casa, del hogar, digamos. Ya. Ahora, lo curioso de esto, y te voy a contar un caso puntual de mi tío, que primera vez que se estaba quedando en esta casa, cuando recién había conocido a mi tía y se iban a casar, se quedó trabajando hasta muy tarde en la casa. Y él dice que por el rabillo del ojo mira la pantalla del computador el reflejo y ve la persona parada en el umbral de la puerta. Se da vuelta pensando que era mi tía, pues dice, anda a acostarte, no te preocupes, yo voy a dejar de trabajar. Y en lugar de mi tía ve una persona pequeña y canosa y una edad muy avanzada. Ya. Y él decía que solamente esta persona lo miraba. No le dijo nada, solamente lo miraba. Wow. Nosotros comenzamos a buscar fotos de mis abuelas hasta que vimos con una y se la mostramos. Y justamente era esta persona que él vio parar en un momento, cumpliendo su misma rutina de siempre, cerciorarse de que la persona que esté trabajando esté bien. Mira, hace la misma rutina que en vida. Hace la misma ¿Y rutina. cuántos años han Mira, pasado de su muerte? ella falleció en 1999. Wow. ¿Y todavía lo hace? Todavía lo hace. Yo he tenido Uf. compañeros de universidad que se me quedar a mi casa y la han visto. ¿Y se ve tal cual, en el fondo, con el mismo aspecto que tenía en vida? Sí, se ve tal cual, el mismo aspecto en vida. Y lo curioso de todo esto es que siempre la ven en pijama. Siempre dicen que anda como con una bata. ¿Es de casualidad la Justamente- ropa con que fue sepultada? No es con la ropa que fue sepultada. Es la ropa que ella usaba. Ella, como Que te ella decía, usaba ella se para dar levantaba- su ronda nocturna de guardia. Exactamente. Era la ropa que ella usaba. Bueno. Mira, otra historia también vinculada a esto era que mi abuela falleció en el año 2016 y ella tuvo una serie de derrames cerebrales. Por lo tanto, ella quedó paralizada de un lado del cuerpo. Y nosotros, como una medida de seguridad, en caso de que ella le pasara algo durante la noche, le pasamos una campana. Y ella tocaba la campana y nosotros íbamos a ver la pieza si le pasaba algo. Como te digo, ella falleció en 2016 y de ahí en adelante, muchas personas, y me incluyo, hemos escuchado durante la noche sonar la campana. Pero ahora bien, ¿por qué no eliminan la campana o es por tradición familiar? Fíjate que la campana se perdió. Hubo ¿Qué? un minuto que nosotros... O sea, hubo me un estoy minuto diciendo que la nosotros- campana sigue sonando a pesar de que nadie sabe dónde está. Exactamente. Oh. La perdimos. Mira, por ahí, por el año 2018, ¿Ya? porque mi abuela falleció en 2016, y nosotros recién en el año 2018 limpiamos su pieza. Y ahí, cuando limpiamos su pieza, encontramos la campana guardada en la cómoda de un cajón. Ya. Y la tomamos y dijimos, guardémosla en una parte y que sepamos dónde está. Pero después que hicimos ese acontecimiento de haberla encontrado en el cajón, nunca más la volvimos a ver y no sabemos dónde está el piloto de la casa. Pero sigue sonando. Pero sigue sonando. ¡Ay, qué buena historia, compadre! Y la última Ujú. es un poco más impersonal, digamos, porque no es algo físico que tú veas, pero sí sentimos la presencia de mi abuela en la casa. ¿En qué sentido? Nosotros hemos tenido dos amagos de incendio importantes en esta casa. Voy a Dos amagos de contextualizar. incendio. Dos amagos de incendio. Mi abuela falleció en 2013. Mi abuelo está en la casa. La urna de él con sus cenizas está en la casa, está en el living de la casa. ¿Ya? Él pidió ser cremado, no quería tener tierra encima, bueno, la tiene polvo, no sé si le molesta. Pero está en la casa. Ya. Y desde Espérate. 2013 que él Tú falleció, decís, Caripalo me decía así, nadie lo limpia muy seguido, está acumulando polvo ahí. es que es una casa antigua y no, tú entenderás que por más que nosotros limpiemos esta casa como una polvo de una manera impresionante. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, mi abuelo falleció en 2013, tuvimos un primer amago de incendio indirecto. La casa de mi vecino es una casa, como tú bien dices, es un sector muy antiguo de la cisterna y del bosque. La casa de mi vecino tiene 2 palmeras a la entrada de la casa. Y a un costado de la casa, a 40 centímetros de la casa, hay un eucalipto de 20 metros de alto. El eucalipto tiene una particularidad que tiene una resina que es muy inflamable. Ujú. Muy inflamable. O sea, se prende el eucalipto y es básicamente una antorcha gigantesca. La casa de nuestro vecino se incendió. Se incendiaron las palmeras. Y el único árbol que no se incendió fue el eucalipto, estando el eucalipto a 40 centímetros de la casa incendiada. Qué bueno, ¿tú crees que hay intervención del más allá? Hay un tensión mayor. Y la más cercana, o sea, esto es totalmente directa. Un día nosotros llegamos a la casa, estaba la luz cortada. La revisamos, estaban los automáticos caídos. Y empezamos a ver dónde había ocurrido el corte, porque en alguna parte tendría que haber habido un problema eléctrico para que se quede el automático. Finalmente dimos con el lugar y era una caja eléctrica que está al costado de la casa, al costado de la casa, perdón.
Esta caja eléctrica estaba carbonizada y toda la madera alrededor de la caja estaba carbonizada también. La casa de nosotros es completamente de madera, como una buena casa antigua completamente de madera. Hasta el día de hoy nosotros no entendemos cómo esa caja que se incendió porque estaba carbonizada no agarró con la caja. ¿Tú crees que hubo una protección, entre comillas, del más allá? Hubo una protección de mi abuelo, sí. Absolutamente. Y da la casualidad que él está acá en la caja. Lo que él siempre quiso, nunca quiso mandar a su hogar y aquí está. Eso fue un deseo que él expresó en vida, obviamente. Es que él expresó en vida, exactamente. De hecho, yo te he contado una última anécdota respecto de él. Él estuvo un mes agonizando en la clínica, un mes. ¿Ya? Los médicos ya no sabían qué hacer con él, no sabía qué pasaba. Y mi tía fue a verlo en la noche y le dijo, papá, mañana te voy a llevar a la casa. Y en la madrugada falleció. Te entiendo. O sea, cuando ya tuvo la certeza absoluta de que iba a volver, ya sea como cenizas, por último, a su casa, pudo morir tranquilo. Pudo morir tranquilo. Oh, y hay muy buenas historias ahí mezcladas, mi querido amigo. Te pasaste. Sí, son todas historias, como te digo. Y una última, así como un bonus track. Esto no lo entendemos, ¿no? Hasta el día de hoy nosotros nos cuesta explicarlo. El living de la casa de nosotros durante la noche queda totalmente aislado porque se coloca alarma. Entonces la única manera que tú entres al living es desactivando la alarma. Que tú entras al living por cualquier acceso que tienes, ya sea desde el patio o desde el interior de la casa, vas a activar la alarma. Y el living de la casa está hecho con parquet. Y tú entenderás que el parquet suelto tiene un sonido muy particular. Sí, sobre todo para una persona. Y nosotros durante las noches escuchamos cómo el parquet suena como si alguien estuviera caminando en el living, estando puesta la alarma y cerrada la casa completa. Ya. Y eso es algo que siempre ocurre en esta casa, desde siempre. Mi abuelo, desde que tenía memoria, me dice que pasaba eso. Qué increíble, compadre. O sea, literalmente vivís en una casa embrujada. Así es. Pero fíjate, pese a todo esto, nosotros no nos asusta. Nosotros, algunos, mira, yo digo que nos acostumbramos, pero también nos reconforta saber que están nuestros familiares con nosotros. Así es. Dentro de todo, sí, es como muy británica tu historia. Son como viejos fantasmas familiares que quedan ahí cuidando la casa familiar. Sí. Claro, el problema son la gente que viene de afuera, por ejemplo, que escucha la campana y lo único que quiere salir arrancando. No, yo quiero ir, pues, bueno, yo quiero escuchar la campana, así que mándame un WhatsApp. No tengo ningún problema. Y como te digo, esta casa es muy antigua, es una casa que partió construyendo mi abuelo. Mira, si me das el tiempo, te doy un último bonus track. De un fantasma que apareció en la casa hace mucho tiempo, que ya no nos vemos, y que hace mucho tiempo no ha sido recurrente en nuestras vidas. ¿Ya? El comedor de nosotros tiene una ventana cerrada que da hacia el pasillo de la casa, hacia el pasillo de acceso a la casa. En cuyo hemos visto pasar a alguien con sombrero y camisa, pasar por afuera de la ventana. ¿Ya? Mi abuelo siempre nos agarró parlecido diciéndole que nosotros estábamos viendo puras tonteras, estábamos viendo cualquier cosa. Y un día estábamos sentados en la mesa, nosotros conversando, y mi abuelo nos dice, chiquillos, vayan y abran la puerta a la persona que llegó. Y nosotros, ¿qué dijo? Y si no vieron al caballero con sombrero y nos quedó mirando y nunca más tocamos el tema. Wow, y eso se ve con menos recurrencia, el guaso de la camisa. El guaso de la camisa. Ya no se ve, en realidad hace mucho tiempo que no vemos cosas que ocurren dentro de él. Te entiendo. Así que, como te digo, la campana fue temporal de cuando falleció mi abuelo, ¿no? Lo de mi abuelo siempre presente. Lo de mi bisabuela también es bastante temporal. Y bueno, los ruidos nocturnos son bastante comunes en esta casa. Ya pues, amigo mío, quedamos pactados entonces para visitarla. Ningún problema, César, que estés muy bien. Muchos saludos a la comunidad. La comunidad te saluda, amigo mío. Y como te decía, a nosotros no nos asusta. Como te insisto, para nosotros es agradable sentir esta presencia. Y no es muy recurrente. Ojo con eso, yo quiero dejar en claro eso. No es algo que ocurra siempre, todos los días. Te entiendo. Es bastante puntual, es bastante temporal. Es azaroso como es azaroso el fenómeno paranormal nomás, pues. Exactamente, súper azaroso. De hecho, siendo también honesto, hace 1 año y medio que en esta casa en silencio. Ya. Totalmente en silencio, no ha pasado nada extraordinario. Pero es reconfortante de vez en cuando sentir esa presencia, como te digo, de nuestros familiares que están con nosotros. Gran historia, te pasaste, te agradezco la confianza y la comunidad también te lo agradece. Gracias, que estés bien. Chao. Increíble, ¿eh? Lo que es vivir en una casa embrujada. ¿Quién va a ser la próxima persona en comparecer? Veamos un segundito. Claudia. Por fin. Claudita, cuéntanos ¿Cómo está toda comunidad? Ahí está la comunidad te saluda. ¿Ah? Sí. Cuéntanos Oye, tu historia, Claudita. primero quiero contarles que me acompañan mucho, me siento súper identificada con ustedes y les voy a contar por qué. A ver. Resulta que cuando yo era niña, mis abuelos, por parte de mis papás,
de mi papá, mi abuelita santiguaba. Santiguadora, mira. Santiguaba niñas acá en Las Condes. Y bueno, siempre pasaban como cosas raras. Mis tatas cuidaban una parcela que quedaba al frente, que queda ahí en Vital Apoquindo, que es la de los hermanos Maristas. Ya. Y era una parcela tremenda, tenía canchas de fútbol y hacían club y todo. Y yo siempre desde chica tuve como una cierta habilidad, según yo, para ver cosas. Lo primero que veía era afuera de la casona que ellos cuidaban, había como un pequeño cerrito que subía y ahí había piscina, como unas cosas de club de campo. Y yo siempre parado en ese montículo veía a un caballero muy alto. Perdón, ¿de qué comuna estamos hablando, Claudita? Recuérdame. ¿Las Condes? ¿Perdón? Las Condes. Las Condes, ya. Vital Apoquindo con Fleming. Perfecto. El caballero alto que me miraba, que andaba con manta de Castilla y un sombrero grande. Ya. Yo te estoy hablando que yo tenía 5 años, 6 años yo lo veía y yo pensaba que era como amigo de mi tato, una cosa así. Ya. Y bueno, se contaba mucha historia. El papá de mi abuelo, que se llamaba Don Baucha, tenía mucha historia, contaba mucha historia y yo escuchaba. Y ellos decían que era el hermano de mi papá, en este caso, que se había caído de un caballo y que esa persona era, pero muchos de mis primos los vimos, pero como no lo conocimos, nunca pudimos saber si era el tío fallecido o el susodicho. Ya. Bueno, pasó el tiempo, en esa parcela se ahorcó otro tío mío. Espérate, pero tú me dices otro tío, en el fondo cuando se aparece este hombre de negro, ¿ya había habido un suicidio en la propiedad? No, se cayó andando en caballo, uno de los hermanos de mi papá, son 11 hermanos. Ya. Y él murió y andaba en caballo, entonces mi tía me dice, Claudia, puede ser que haya sido él. Pero yo era chica y yo no lo conocía, pero la vestimenta y todo calza con todo lo que todos sabemos. De más, el Tata Jaramaya. Porque además, mira, se suicidó uno de mis tíos, que yo era como su regalona. Yo supe que se había muerto, lo velaron en la casa grande, que era la casa, esta casona que te digo yo, porque mi tata vivía al frente, pero cuidaba esa casa patronal que era de los hermanos Maristas. Yeah. Yo un día durmiendo, chica, 5 o 6 años más no tenía, abro los ojos y en mi habitación veo a mi tío parado, que me miraba como con una túnica blanca. Pero y con las manos... tu tío fallecido. Sí, por el que se había ahorcado. ¿Cuántos días después? Yo creo que una semana. ¿Ya? Y con las manos extendidas como que me quería dar algo. Ay, pero, y yo... detente ahí un poco, mujer, estamos hablando de que entra tu tío, tal cual como se veía en vida. Sí, con su carita, totalmente todo... tridimensional, nada extraño. No, como una persona común y corriente, pero con una túnica blanca y me estiraba las manos como yo niña pensaba que eran dulces. Y venía como con una lucecita, estaba oscuro, pues estábamos durmiendo. Yo dormía al lado de la cama de mi mamá y mi papá. Y cuando prendo la luz, desapareció. Perdón, aquí la Danielita Tobar pregunta, ¿cuántos años tenías tú al momento de que viste al espíritu de tu tío entrar a la pieza? Como 6, 7 años, ponte tú. Era muy ¿Pero chica. aquí te habían ocultado la muerte de tu tío o sabías que había pasado algo raro, amiga? No, yo sabía que había muerto mi tío Palito, que así le decía yo, y que era mi regalo. Bueno, pasó el tiempo, yo lo vi un par de veces más y para mí ya era normal, no le tenía miedo, jamás le tuve miedo. Pasó eso y mi abuela se enfermó, de un día para otro. ¿Ya? Falleció. Yo no tenía mucha relación con mi abuela porque éramos tantos primos y siempre decía que mi papá y mi mamá trabajaban y yo necesitaba menos que los otros primos. Entonces no teníamos una relación muy directa, pero una vez conversamos porque yo le traía las plantas para que ella santiguara a los niños. Me mandaba a buscar esas hojas que santiguan y me dijo, cuando yo me muera te voy a golpear la ventana y tú vas a tener que aprender todo lo que yo sé.
Ah, yo lo escuché como niña. Ahí ya tenía como 13 años. Ya. Yo me cambié de esa casa, me vine a vivir a Peñalolén con mis papás y acá no teníamos teléfono todavía, pues. Ujú. Yo tengo 44 años. Y bueno, yo siento que me golpean la puerta de mi pieza que daba al patio atrás y yo dije, debe ser mi pololo, en ese tiempo pololeaba. No me acuerdo la edad que tenía. Y vino y no había nadie, pues no lo asimilé tampoco y después como a la hora llega mi mamá, me dice, Claudia, vístete, tu abuela falleció. Partimos al velorio en la casa grande y yo veo el rostro de mi abuela y era totalmente desfigurado, tenía cara de bruja, tenía una verruga aquí en la boca. Espérate, me estás hablando del velorio. Claro, yo Atrás del llegué cajón. cuando ya... Sí, yo la miré Estaba porque desfigurada. tenía su cara como otra persona y tenía como una verruga en la boca y en la nariz. Era como, yo como niña la veía como una bruja. Y se contaba, por lo que hablaban las señoras ahí, yo puro parando la oreja nomás, escuchaba que decían que le habían hecho un mal, otra bruja, como porque tenía interés en mi tata, una cosa así. Ya, hubo una guerra de brujas ahí. Entonces, bueno, pasó el tiempo y mi abuela se me aparecía en mi casa, yo sentía que me miraban, me abría el ojo y veía a mi abuela sentada con la misma ropita que andaba siempre. Y yo me cagaba el susto, gritaba, llegaba mi papá, mi mamá, Ahí para un poco, mujer. Tu abuela se empezó a aparecer también en la casa. en la mía. En tu casa. ¿Cómo se aparecía? También Sí. lo mismo que tu tío. Y todos la veían. No, yo la veía, solamente yo, nadie más la veía. Ya. Pero yo no los veo transparentes, los veo como personas. Me explico, no los veo transparentes. No, ni te así entiendo. como... Los veis tal cual como son. Y se sentaba en mi cama, más encima. Yo pensaba después con el tiempo, bueno, más grande, bueno, lo que pasó es que después yo empezaba a ir con mis papás, mis amigos ya estaban más grandes y fuimos donde una señora que era pascuense. ¿Ya? Y ella no sé, que me vio las cartas, no me acuerdo qué vio y me dijo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tu abuela te viene a buscar a ti porque tú eres la única persona de la familia que tiene conexión. Esto es Yusangui, es ley de sangre, te quería de bruja. Te quería Exacto. pasar el don. Me quería pasar el don La y habilidad. aparte quería que yo le dijera a alguien de la familia, porque ella no podía ascender, que ella se fue peleada con uno de sus hijos. Ya. Entonces yo, cabra chica, después de esto, para que mi abuela se fuera y no me asustara más, ¿qué pasaba? Que yo, era un almuerzo familiar típico de esos que se juntan cuando ya después fallecen todos los hermanos, la típica loca, así, yo me paré y le digo, ¿saben qué? Mi abuela me vino a visitar, yo tuve que ir donde una señora, la señora me dijo esto y esto, y ahí se para un tío y dice, sí, es verdad, yo me fui peleado con ella y bueno, mamá, te perdono. Y empezaron a contar que ella también sonaba mucho su cama, que se sentían ruidos, que a mí no me habían contado, pues yo no sabía, era chica. Bueno, pasó el tiempo, después falleció otro primo que se ahorcó en la ciudad de Iván Zamorano, cáchate, ¿cuántos ya. primos cuántos ahorcados? Ya perdí la cuenta. Wow, vamos en el cuarto, creo. Vamos en el cuarto, o sea, Sí. él tenía 27 años y se ahorcó y él también lo veía, o sea, todos los que se morían yo los veía. Y después me tocaba ir a los cementerios a verlo, y yo no podía, yo entraba a los cementerios y sentía que me hablaban al oído y yo sentía a los muertos como que me hablaban, lo mismo que escuchan en la psicofonía, yo lo escuchaba. Sí, ya. Empecé después a Era parte de tu desarrollar... habilidad. Claro, empecé a ver cosas, después me casé, yo me casé a los 25 años, tuve mi primer hijo y mi hijo alcanzó a ver solamente una vez a mi primo, al último que se ahorcó, que era mi primo regalón. Y sabes que él en mi casa, mi hijo tenía, ponte tú, 2 años, ya estaba hablando un poco y decía, apuntaba el sillón y decía, ahí está el tío Cote, ahí está sentado. Y yo decía, ¿qué? Y miraba el sillón y yo no lo veía, po. Y ¿cómo decía yo vas a ver él si nunca hablamos del tema con mi marido frente a él? Y él decía eso, pues. Yo lo escuchaba, yo decía, será amigo imaginario, pero ¿cómo iba a hacer tanta coincidencia el mismo nombre? Claro. Y siempre me decía, ahí está el tío Cote.
Después nacieron mis mellizos. Yo tuve la primera de la familia que tuve mellizos. Mis mellizos fueron prematuros de 30 semanas. Gracias a Dios están vivos. Y cuando ellos empezaban a andar en el andador, era súper chistoso porque corrían y tenían que pasar de mi cocina por un pasillo al living. Ellos no caminaban. Había uno que como que tiraba pasitos, pero siempre se paraban en la punta de la cocina y apuntaban sus manitos hacia el living como diciéndome, mamá, hay alguien ahí. Pero eran chicos. Y un día le estaba dando la comida en el comedor y salieron rajados los dos. Pero uno se trancó en el pasillo. Y cuando lo saco, lo llevo a sentar a la mesa, a la silla de comer, venía Martín caminando. Y yo digo, ¿cómo caminando? Ya, bueno, él tiraba más pasitos. Pero lo más extraño de todo es que si tú... Pero un espérate, niño está en un era una andador, guagua caminando perfectamente. mira, Un adulto. venía caminando, él ya tiraba pasos, pero Pero lo más eso impresionante de eran todo, pasitos, era totalmente distinto a lo que viste, pues. exacto, pero lo más extraño de todo fue que cuando yo fui a ver el andador, cuando un niño está en un andador, hay dos formas de sacarlo, de que tú lo levantes y lo saques y lo pongas en el suelo, y lo otro que él se tire para abajo, pero cuando se tiran para abajo queda el asiento dado vuelta, ¿cachai? Queda para arriba. El asiento estaba tal cual, hacia abajo, por lo tanto fue como que lo hubieran tomado de los brazos y lo hubieran bajado, ¿cachai? Y te entiendo, o sea, en el fondo era como que manos invisibles lo estaban llevando. Sí, ellos, por ejemplo, siempre yo veía sombritas chiquititas que pasaban para la pieza de ellos dormían mal, después yo ya tiraba chuchá y después ya me armé de valor y un día me puse a rezar, fui al cementerio, después falleció otra prima por un accidente, pero ella siempre ha sido muy buena conmigo, así que nunca hemos tenido problemas. Pero tuve que ir donde Espérate, ellos y ¿por qué me decís que nunca han tenido problemas? ¿Nunca se te ha parecido? ¿A eso te referís? no, con ella nunca he podido tener un contacto porque no lo sé, porque yo trabajaba en una empresa de telecomunicaciones, ella entró a trabajar a esa empresa y cuando iba llegando a su trabajo, acá en Vespucio, al frente del mall, hay una tienda de telecomunicaciones que no vamos a decir el nombre, la atropellaron a los 24 años. Y a ella nunca la logré ver, nunca la vi. Ahora Muy bien, doloroso. mi querida Claudia, te voy a hacer una pregunta. Puede ser un poco dura, ¿eh? ¿Tú crees, nunca has relacionado que quizás esta seguidilla de muerte en tu familia es porque tú no aceptaste conscientemente la habilidad? No, yo pienso que esa seguidilla de muertes tiene que ver en relación a algo mi abuela, pero algo que a lo mejor quizás Ella está ella pagando. hizo. Sí, porque son solamente hombres. Hombres Yo de la hablé familia. yo lo hablé una vez con una persona y me decía que las depresiones, porque todos murieron como de depresión y por eso se ahorcaban. Y que era como, yo le preguntaba si podía ser algo genético. Y él me dijo que sí, que habían algunas oportunidades en que por eso solamente hombres, porque han muerto mujeres, pero las mujeres que han muerto ha sido, por ejemplo, mi prima por un accidente y mi tía por una enfermedad. Esto me ¿Cachai? recuerda mucho la historia de Marlene del otro día, ¿eh? No sé si Sí. tú la escuchaste. La escuché. Pero- Mi tata falleció Sí. el año pasado. No, yo no lo sentí. Yo dejé de sentir como las personas muertas. Esa habilidad como que se me bloqueó mi tercer ojo, pienso yo. Pero sí tengo mucha percepción y sueño, por ejemplo, cosas que de repente yo sé que van a pasar. Y mis hijos tampoco tienen ahora ningún tipo de habilidad. ¿Y eso lo ninguno de asocia a mis- algún suceso en particular? Yo creo que fue donde me rebelé y fui a hablar con ellos y les dije que me dejaran de molestar, quizás eso, porque, mira, mi mellizo, uno de mis mellizos, tenía 7 años más o menos, el Lucas, no me acuerdo cuándo fue el terremoto en China. ¿Ya? Él, el día antes me dice, mamá, no me acuerdo si no, fue acá en Chile, fue un terremoto que hubo, que yo me acuerdo que del trabajo me fui caminando a la casa porque no nos dejaron salir. El día antes me dice, mamá, ¿sabes qué? Tienes que tener cuidado porque va a haber un terremoto muy fuerte y se van a caer muchas cosas de la casa. Y yo llegué al trabajo y les conté a mis compañeras así como chiste, pues.
¿cachai? Y trabajábamos en ese tiempo en General Maquena, donde era la ex cárcel, al frente de la PDI. Y estábamos acostumbrados que nos penaran en la noche. En ese tiempo hacíamos turnos de día y de noche. Y al otro día pasó, pues tembló, pero como ¿para qué te digo? Y mis compañeras, oye, la cagó tu hijo, ¿cómo? Y Lucas como que dio par de aciertos en ese tema, pero después ya no pasó nada. O sea, básicamente podemos resumir tu historia así, Claudia. Hay brujería en tu familia, una seguidilla de muertes vinculadas a esa brujería de tu abuela, pero también a su vez muchas habilidades que en algunos han ido cerrando y en otros no. Sí, yo me gusta mucho el tema y después logré ir a los cementerios, ahora entro en paz, pero es igual veo cosas, igual de repente veo cosas, siento cosas. Mi marido, por ejemplo, adquirió como la habilidad de predecir todos los que temblores, Claudia, cuídate. Y yo por eso la otra vez en alguna oportunidad te escribí en alguna de los programas que en mi casa pasaban muchas cosas malas, como que teníamos una seguidilla de cosas malas que nos pasaron en un momento, y yo decía, no puede ser tan mala suerte. Bueno, la suerte no mucho existe, pero ¿por qué nos pasan cosas tan seguidas? Y me acuerdo que tú dijiste que te había llamado la atención lo que yo había dicho, pues quiero volver a vivir en paz. Sí. Porque una de las cosas más terribles que nos pasó a nosotros como familia, bueno, a nosotros nos robaron el auto, nos quemaron el auto, mi marido pasó mucho tiempo sin pega, siempre hemos sido como súper envidiados, pero porque nosotros somos personas de trabajo, de esfuerzo y somos buenas personas. Y mi marido en esos tiempos que estaba sin trabajo fue a trabajar de Uber, nos conseguimos un auto para que él trabajara, y lamentablemente tuvo un accidente y en ese accidente falleció una persona. Chocó Sí, con me el auto acuerdo que de me mi habías marido. contado eso, me acuerdo perfectamente. Sí. Y ese fue ya el último acabose. Después yo empecé a cambiar mi chip. Siento que la mano se ha ido dando vuelta de a poco y gracias a Dios hemos salido a flote. Mi marido ya lleva trabajando 1 año. Yo me retiré de mi trabajo y emprendí, o sea, como emprendedora, y trabajo ahora en lo que me gusta. Gracias a Dios nunca me ha faltado, como si me faltó mucha oportunidad de no tener de comer un yogur a mis niños, por ejemplo. Y siempre he sentido esa, por ejemplo, envidia, ahora mucha envidia. Y eso no sé cómo pararlo, porque esa envidia yo la percibo, la siento, me agobia y me anula. Sí. Eso es otra historia, pero quería contarles mi historia de sucesos. ¿Qué pasaste? No, mujer. O sea, por si alguien no cachaba lo que era el concepto del jus sanguis, de la ley de sangre, llamada también plus ultra, es eso, es cuando la abuela desesperadamente necesita a la nieta para efectivamente heredar estabilidad, o empieza a pasar una serie de cosas como las que le pasaron a Claudita. Gracias, Claudita, por tu llamada. Un beso a todos. Chao. Te pasaste, ¿no? La comunidad te quiere mucho. Quédate ahí en sintonía. Que estés bien. Nosotros también los queremos. Gracias, te pasaste, mujer. Quédate en sintonía. Nos vemos. Sí, obvio. Sigo. Chicos, ¿quién llama? Quiero asustarme, quiero una buena historia, quiero impresionarme. ¿Quién me ha regalado una historia que me asuste de verdad? ¿Aló? Hola, César. Hola, hola. Mira, por acá hablas con Elias. Elias. Hola. Exacto. Saludos para ti y para la comunidad también. Aquí te están escuchando. Mira, César, mi historia, yo me acuerdo bien porque era justo el año 2000, con todo este tema de los suicidios, de la No, secta. además del supuesto efecto 2000, los computadores se van a echar a perder, toda la cuestión. Que iba a quedar la hecatombe y toda la... Sí. Ya, me recuerdo muy bien, aparte yo estaba en 8º básico. Así que todo parte con un cambio de casa, porque, bueno, en ese tiempo yo vivía con mi madre y mi padrastro. Y ellos vendieron la casa y, bueno, ellos tenían un amigo que como que tenía varias casas y la arrendaba, y con eso vivía, bueno, como harta gente en Chile como que trabaja en eso, invierte en eso. Y entonces llegaron a un acuerdo de que le pasaron un buen monto y este amigo de mi madre y mi padrastro nos iba a dejar vivir como, entre comillas, como gratis un tiempo. Ya. Todo bien, hasta que empezamos a llegar a la casa y como que fuimos a ver en el auto de mi padrastro, que tenía un furgón de esos Suzuki antiguos. Fuimos como a mirar la casa con mi mamá y mi hermana,
y ellos dos. Como que nos juntamos con este amigo de ellos porque ellos iban a desocupar la casa, entonces como que había gente, se podría decir, de mal vivir, como gente tomando, era un solo piso, como que la mitad solo construido. Bueno, y con el tiempo nosotros nos fuimos a vivir para allá. La primera semana nosotros llegamos y como que estaba en construcción la casa de al lado, y como que estaban como juntas las dos casas en ese momento porque había como una construcción. ¿De qué comuna estamos hablando, amigo mío? En este rato yo estoy en otro lado, pero esto sucedió en Arica. Arica. En una población, no muy buena que digamos, pero era lo que hay. Y en el fondo, no sé, mi hermano igual fue a ayudar, que es mi hermano mayor, que en ese tiempo yo me fui a vivir con el núcleo familiar, era mi mamá, mi padrastro, yo que en ese tiempo tenía 13 años, y mi hermana que tenía como 16, por ahí, 17. Y mi hermano igual iba a ayudar a construir. Bueno, todos ayudamos. Entonces atrás nos hicieron una pieza para mí y para mi hermana, como éramos los más chicos. Y en esto, un día, bueno, yo te lo estoy contando cronológicamente, pero todo lo que pasó en esa casa que nos hizo mal como familia, todo lo que nos pasó en esa casa, mi mami me lo contó después. Así que yo te lo estoy contando como ordenadito, porque esto mi mamá me lo contó después porque yo era chico y no, en realidad lo bueno de llamarte es que me puedes ayudar a comprender ciertas cosas que en ese momento yo no entendí, ya que mi mamá me lo contó después. Entonces, lo voy a contar como me lo contó ella. Por favor. Entonces, mi mamá dice que después de lavar ropa, estaban recogiendo la ropa, estaba colgada en el patio, en la pieza que yo estaba con mi hermana, porque con mi padrastro ella dormía en la mitad de la casa que ya estaba construida. Y me cuenta mi mamá que tiraron una bolsa con caca y le cayó a mi hermana en la cara. Oh, pero espérate, ¿y quién la tiró? No supimos, pero era de la casa de atrás que vivía como... Era una casa como súper... La de atrás estaba así como vieja, que se caía. Había un niñito que era mudo, se escuchaba como un murmurar, gritaba de repente en las noches. Era una familia súper extraña en realidad. Todo bien precario, más precario. Pero tenían claro que habían sido ellos. O sea, porque la dirección mi mamá miró y venía como justo de atrás. Y esto le cae a mi mamá, o sea, a mi hermana, en la cara. Oh. Y mi mamá, hace rato, por eso te decía que hay cosas que yo no entendía. Después mi vieja me fue explicando. Ahora bien, ¿es la mierda humana? Sí, mierda humana. Ya. Y mi mamá me contó que lloró, le consultó qué le pasó. Porque ella lo vio como de lejos igual, pues. Entonces, pero cachó que había caído algo para el patio. Y en eso mi hermana, no sé, como en todo el tiempo que fuimos viviendo en esa casa, se fue como deteriorando su cara y se le empezó a salir un acné, pero súper fuerte. Así como desde ese momento en adelante, como también tenía como 16, 17 años mi hermana, estaba como en esa edad, pero de un día para otro se le empezó así como... O sea, algo que no era normal. O sea, sí, pues la idea es que te salgan unos granos, pero piola, pues, y después más, pero no sé, pues, pero en menos de un año mi hermana estaba así, pero hecho una frambuesa, por decirte algo. Y eso ¿Nadie fue tenía como esos antecedentes de acné fuerte en la familia? No, mi mamá había tenido, pero es como tan extraño porque a la semana mi hermana ya estaba llena de granos. Y así, eran suaves, pues, pero después se fue poniendo así como muy grave. Eso fue lo primero que nos pasó en esa casa. Te decía que como que nos hizo mal, no vivimos mucho tiempo ahí, porque después pasaron algunas cosas. En ese rato yo no entendía muy bien en realidad. Y como esa casa estaba como construcción, nosotros seguimos separándonos del vecino, haciendo como este cierre. Y en una de esas, bueno, mi mamá también me contó que como se veía todo, nosotros estábamos ya en el segundo piso, pero se hizo así de material ligero nomás el segundo piso. Y me cuenta mi mamá que se levantó en la noche porque para ir al baño había un solo baño y tenías que bajar por la escalera e ir al baño. Entonces mi mamá dice que se levantó en la noche y como teníamos todo abierto, vio a la vecina que le dijo, mi mamá se llama María, le dijo, señora María, mire, tenga cuidado, agáchese. Mi mamá le dijo, ¿por qué? Y me dicen que en el cielo vieron un pájaro que al menos entre cada ala tenía como unos 2, 3 metros. Un pájaro que estaba como volando entre medio de las dos casas. Y no se movía tanto, me decía mi mamá. Una especie de pterodáctilo, weón, una cuestión pero enorme. No sé, pero lo vieron oscuro.
¿Cuánto es el estaba diámetro oscuro, entonces total? ¿Unos 5 metros? ¿4 metros? una onda así, que por ala tenía como 2 metros, algo así me dijo mi Ya. mamá, que con la vecina llegaron a esa conclusión y estaban escondidas porque igual les dio miedo. Eso fue como lo segundo raro que nos ocurrió. Ujú. Y aparte mi mamá empezó a ver una sombra en la escalera que se aparecía. Entonces, como que en ese rato yo no había cachado nada. Ujú. Y mi hermana, bueno, no, tampoco le preguntaba mucho, pero en ese tiempo ya nosotros no estábamos en esa pieza prefabricada, estábamos ya en el segundo piso. Wow. Oye, mala ahora- señal lo del pajarraco, po, weón. Mala La señal. casa mala, po. Mala señal porque de hecho me acuerdo que en una posesión que hubo en la población Juanita Aguirre, una posesión satánica, todo empezó también con la visión de una gárgola, po. Oh. Ya, pero dale nomás cuenta. No, pero es como para entender. Y bueno, con el tiempo, todavía ya se estaba como terminando de construir y la vecina ya hizo su techo, cerramos. Y bueno, en Arica pasa mucho que en verano, bueno, se le llama, o sea, se le llama mal llamado invierno boliviano, pero son como lluvias estivales, pues, del verano. Entonces me acuerdo que en ese año, que hasta salía en el diario y todo, hubo unos ventarrones fuertes, se escuchaban truenos, se veían los rayos, todo. Ujú. Y a la casa de al lado, justo después del otro día del pájaro, o en ese día, no me acuerdo muy bien, pero era ese día en la noche o después al otro día, empezaron a volarse los pizarreños en ese tiempo. Empezaron a volarse el techo del vecino, a nosotros igual se nos fueron algunos, pero a ellos se les fueron más. Ya. Y después el vecino, a la otra semana ya reparó todo y el vecino falleció. Así que no sé, eso sí, ahí empecé a comprender que estaba pasando algo raro. Sí. Así que el vecino ya como que se podría decir que andaba, entre comillas, la pelada por ahí, no sé. Así que este vecino falleció de otra cosa, nada que ver, no, se murió era muy alcohólico, algo así, tenía esos problemas. Y de ahí empecé yo a cachar que estaba algo raro en la casa, que no sé, no podía estar tranquilo. Y un día de esas noches que tenía que pasar por las carreras, pegarte frío para ir al baño, pasé por el living, y a todo esto, para encajar con esto que te estoy contando que iba pasando por el living, mi padrastro trabajaba él como contratista, hacía casas, de todo ese tipo, construcción. Ujú. Ya le habían regalado unos cuadros Ya. en la casa que él estaba como renovando una casa más o menos buena, que le había tocado un trabajo bueno, y a él le habían regalado unos cuadros. Un cuadrito era como de un paisaje y el otro cuadrito, bueno, yo con el tiempo después lo caché. Y cuando después mi mamá de todo esto me contó qué es lo que había pasado en realidad, y el otro cuadrito era el del niñito llorando. Oh, para más remate el famoso cuadro, el niño llorando, weón. Y ese que tú lo das vuelta a la derecha y sale un Sí, pescado con... no, sí, un clásico, weón. Pero como Arma por mí era una mierda de cuadro. Era como una impresión Una mierda de cuadro como Amma Pulmín. en un chorbán ordinario. Sí. Y yo iba pasando, y ahí después de que falleció el vecino, eso yo fue lo primero que caché, porque los otros me lo contaron después. Y yo pasé por al lado del living y vi por la ventana, que había una ventanita antes de llegar al baño, y este cuadro yo lo vi como medio iluminado, medio extraño. Y después volví del baño, y este cuadrito había cambiado su cara, en vez de triste, la verdad que ya estaba como un poquito como empezando como a reír, tenía una sonrisa. Ah, mierda, ya. Así que el otro día yo le pregunté, mamá, ¿sabes que fue al baño en la noche? Y este cuadrito que trajo mi padrastro, de verdad está muy extraño, yo no sé qué pasa. Dijo, ¿sabes qué, hijo? De que llegó este cuadro, ha pasado una semana, me dijo, y han pasado cosas malas. Me dijo, mi hermana vivía al lado de mi pieza, en el segundo piso. Me dijo, ¿sabes qué? Tu hermana ayer trataron de ahogarla, porque después con la semana ese cuadro, como yo le dije a mi mamá lo cambió para arriba, Ya. a la pieza de mi hermana. Y mi hermana, bueno, también dormía sola, cada uno tiene su pieza, y dice que este cuadro trató de ahorcarla en la noche. ¿Qué? Y mi mamá escuchó un sonido de mi mamá, como un grito. O sea, como que el niño llorando salió el cuadro a ahorcar a tu hermana. A eso es lo que le preguntó a mi mamá qué le pasó, porque lo habían cambiado el cuadro a su pieza, a la pieza de mi hermana. Y mi hermana, según ella, dice que estaba durmiendo lo más bien en la noche,
y siente que alguien la trata de ahogar. Le aprieta el pecho y le aprieta el cuello. Ya. Y después gritó, pues y entonces ahí comprendimos más lo que había pasado. Y ahí mi mamá ¿Pero qué contó tu hermana? ¿Quién la ahorcó, según ella? ¿O no logró ver? dijo que era una mujer. Ya. Y no, yo y dije, pero mi mamá me dijo, pero pensaba que era un niño por lo del cuadro. Ujú. Así que mi mamá después no le importó nada qué había pasado o investigar más. Mi mamá me dijo, ya vuelvo. Entonces se llevó estos 2 cuadritos que le habían regalado. ¿A todo esto, Después el de otro cuadro cuál era? era un paisaje, era así igual. Ya, común y corriente. Claro, estas reproducciones medias ambas pulmines. Ah, una mierda de cuadro, weón. Una mierda de cuadros. Ujú. Entonces llevó estos cuadros mi mamá y dijo, ya, vengo luego. Y dije, mamá, ¿dónde fuiste? Mi mamá dijo que fue al cerro y lo ha ido a quemar. Y dijo que este cuadro del niño prendió, pero como una explosión. Ay, qué heavy, weón, la media historia con el niño llorando, weón. Y lo más heavy después, ¿cómo se llama? Ujú. Mira, lo más heavy después es que, no sé, siguieron pasando problemas. Después teníamos unos vecinos así medios malditos, teníamos un vecino al frente que yo no entendía en un momento por qué mi mamá no me dejaba jugar en la calle. Bueno, clase media, no sé, normal, igual uno juega a las bolitas con sus vecinos, todas esas Claro. cosas son normales. Pero mi mamá no me dejaba salir a la calle en esa casa. Y yo no entendía muy bien, pues. Después me contó que al niñito de al lado había no sé, pues teníamos esa edad como 12 o 13 años. Había un vecino al frente que eran medios patos malos y tenía como 16, 17, cabrón, no iba ni al colegio y creo que había violado a este niño chiquitito. Él era más chico, tenía como 10, algo así. El vecino del lado y el de frente, que era más viejo, a él lo había llevado al cerro y lo había violado. Chuta. Así que por eso no me dejaban salir así. De más, po. Y lo más fome de todo esto es que yo con el tiempo me empecé a enfermar, me empezaba a doler aquí en el lado como de la cadera, por decirlo así, y empecé a perder como sensibilidad de mi pierna derecha. No podía caminar bien. En el colegio, lo típico que uno juega con los compañeros, se empujan, y un día me empujaron y de verdad no me pude parar, me dolía tanto esta pierna, con la parte del como de la cintura para abajo me dolía mucho y no me podía parar porque me dolía demasiado. Y mi mamá me llevó al médico y me hicieron algunos exámenes, algunos estudios y quedé hospitalizado en el hospital de Arica. Todo esto como, no sé, en 6 meses, todo lo malo que nos pasó. Todo. Toda O sea, toda la cuestión estamos junta. incluyendo ahí todo, desde la bolsa de mierda hasta los cuadros, todo, y tú terminaste hospitalizado. Terminé hospitalizado y los médicos en ese tiempo como que no sé, no había mucha tecnología, no sé, me habían dicho un montón de cosas que podría tener, que artritis juvenil, que no sé qué. Después me hicieron algunos exámenes más y me dijeron que tenía leucemia, que tenía que irme cagando de Arica al Calvo Maquena, pero de inmediato. Así que así conocí, o sea, me quedé más tiempo en Santiago y tengo unos familiares en Renca, pero tú comprenderás que del Calvo Maquena a Providencia a Renca es manso, poder. Así que en ese tiempo llegué al hospital enfermo y bueno, fui con mi mamá. Mi mamá en este tiempo se enfermó de la cabeza, como que le chocó mucho todo lo que pasó allá. Y después yo estuve un año completo allá en Santiago, en el Calvo Maquena, y después tuve que ir a un hogar de puros niñitos como con cáncer, por María Ayuda, porque de verdad me quedaba muy lejos la casa de mi tía, de Renca. Entonces todo este tiempo me acompañó mi mamá, como los primeros 4 o 5 meses estuvo ella. Y después ya mi hermana me fue a acompañar, pues. Viajó de Arica y se quedó conmigo en el hogar. Y me acompañaba a las quimios todo ese tiempo. Y después cuando yo llegué a Arica, porque me dijeron a elegir, me llegó el año, me dijeron ya, Elías, sabes que terminó perdón, se me salió mi nombre, el Ayas. Ya, me dijeron, te damos a elegir, o te vas a Arica y te tomas como 60 pastillas diarias, que son la quimioterapia, o te quedas acá unos 6 meses más. Y dije, ¿a dónde me voy al tiro? Así que fui de nuevo a Arica, y ahí estaba viviendo mi hermano en Arica, y se quedan más o menos mal las cosas. Y cuando llegué mi mamá me contaba que yo me aparecía ciertos días, yo quería irme mucho. Y me veían, no sé, de pie a cabeza. Y yo tu doppelganger, ¿te parecía ahí en Arica? Sí,
me decían que yo hablaba, me decía hola mami, y me veían en completo y hablaba. Bueno, hasta el momento, no sé, por ejemplo, yo ahora me encuentro en la tercera región y a veces igual me han dado muchas ganas de estar acá porque acá está mi polola de toda la vida, vamos a cumplir 11 años, y a veces como que no me dan ganas de ir o no puedo por el trabajo y no sé qué, pero ahora bueno, estamos juntos, estamos bien, y también me ha visto y me ha escuchado. Entonces, ahí quedé, pero flop. ¿Y ahora cómo sigues de tu enfermedad? ¿Estás mejor? Sí, César, los primeros 5 años, y aparte como era joven, me hicieron un seguimiento bueno, mi mamá me cuidó, no al pucho, no al alcohol, bueno, a mí no me interesaban en ese tiempo esas cosas, así que gracias a Dios estoy bien. Bueno, en el fondo, ¿qué querés que te diga? Yo creo que lamentablemente tu familia fue víctima completa de una brujería, po. Exacto. Y se las tiraron seguramente, no puedo culpar a la familia que está atrás de ustedes, pero obviamente que desde ahí vino la cosa, po. ¿Ah? O sea, no era simplemente una bolsa de mierda, sino que además venía con su carga, venía con su qué, para dañar a toda la familia. Y además está el hecho de que tu mamá, sumándole a eso, a un conjuro que ya les tiraron, más encima irresponsablemente acepta los cuadros de regalo. Sí, porque ese lo trajo mi padrastro, él yo creo que él la embarró en haberlo recibido, y cada cosa que uno entre a la casa tiene que pensarlo bien también, para que los chicos, la gente, la comunidad igual sepa que no ande aceptando cualquier cuestión que le regalen. Absolutamente, absolutamente. Y esa sería mi historia, César, la quería contar hace rato para ver qué opinaba. No, o sea, como te digo, para mí está súper claro, o sea, les tiramos una brujería, en el fondo todos los hechos relacionados tienen que ver con eso, a partir de la bolsa de caca, weón, y de la aceptación del regalo de los cuadros, para mí está súper claro. Hermano, así que bueno, ahora ya estamos todos bien, ya nos cambiamos de esa casa y ya cambió todo. Creo que tenía que ver como con lo que dijiste tú de esa bolsa, que era como un maleficio, y como que eso parece que quedó en la casa, y salimos de ahí, de verdad que cambió todo. Ahora bien, el punto alto también el que indica aquí Gustavo Hernán, el tema de la gárgola gigantesca, weón, esa weá, otra cosa, ¿eh? No sé si tendrá relación con tu historia, pero no es la única vez que en el norte se han aparecido como dinosaurios, weón, criaturas extintas o cosas raras de ese tipo. Hecho, a la salida de Arica, como en 2015, Sí, me acuerdo. se habían visto unos avistamientos en una parte que se llama... Perfectamente. Sí, que se cruzaban en los vehículos Una y todo. especie de velociraptors. Claro, era que es un sitio energético ahí, dicen que es muy especial. Sí. Ya pues, amigo mío. Ya pues, pasaste. Gracias por la historia. La comunidad aquí te saluda, compadre. Yo voy a mandar un saludito a la comunidad y en especial a mi polola que está acá al lado. Me hizo el dedito para arriba que está la mandé a ponerse audífono para que no se saturara. Bueno, ya pues. Así que se escuchara lo mejor posible. Muchas gracias, César, por la oportunidad. Vale, quédate en la sintonía, que estés bien. Vale, gracias. Chao. Chao. Mira, eso es lo que le pasa por entrar unas mierdas de cuadro, weón. ¿Aló? ¿Aló? Hola, César. Hola, ¿cómo estás, compadre? Bien, con Nicolás. Yo te mandé mi historia una vez por WhatsApp. Nicolás, compadre, cuéntala, por favor. Bueno, mi historia parte del 2012, en verano, recién salido de cuarto medio. ¿Ya? Cuando mi hermana, que vivió en la universidad, me invitó a mí y un amigo a sumarnos a su mochileo. Entonces nos fuimos a Chiloé. Nos tardamos como una semana en llegar a Chiloé y la idea era llegar a la fiesta de la luna que está en Cucao. ¿Ya? Oye, el medio panorama, la fiesta de la luna, weón. Sí, no llegamos. No alcanzamos a llegar. Llegamos como 2 días después, así que nos quedamos en el camping, uno al lado de ese, es como un bosque, cerca del lago. Bueno, llevamos como una semana ahí y un día, tipo, yo calculo que eran las 5 porque dentro de todo yo me quedaba dormido muy temprano porque yo era como en plan aventura, me gustaba levantar temprano, ir a recorrer, yo en esa época no tomaba, no fumaba nada. Y empecé a escuchar una bulla, a los cabros gritando, que en esa altura quedan 3 amigos despiertos, y mi amigo me empieza a marear la carpa y yo pensé que me estaban haciendo como la broma para despertarme. ¿Ya? Ahí enojado yo salgo y me dicen, Nico, ten a la Beta, que era la amiga que estaba despierta con los otros 2 cabros, y me la pasan, y la Beta mal, estaba llorando, gritaba, yo no entendía nada, como medio recién despertando,
y me dice, hay alguien en los arbustos. Y la Beta muy asustada, Pero, ¿están haciendo un camping en qué sector, perdón? en Cucao. En Cucao, ¿ya? Bueno, y la Beta ahí colapsando, y mi amigo me dice, hay alguien en los arbustos. Yo no entendiendo mucho, agarro la Beta y la dejo conmigo. La tengo conmigo y me dice, ahí ocurre otra situación muy chistosa, porque estaba mi amigo y el otro cabro, y el otro era muy hippie, y empezó como en su bola hippie a decir, espíritus del bosque, O sea, empezó a hacer una tranquilo. invocación media New Age. Sí, así empezó espíritus del Una bosque. mierda estamos de caminando invocación como Ama Pulmén. igual que Amabulmi. ¿Ya? Déjenos tranquilos. Y mi otro amigo que no está ni ahí con eso pescó un tablón en el que nos sentamos y se lo tira al arbusto. ¿Ya? Y en eso porque se sentían unos sonidos guturales. Era muy extraño, así como estilo Darth Vader, como si fuera un jabalí, pero era muy fuerte. ¿Ya? Entonces le tira el tablón y se deja escuchar el sonido como por 10 segundos. Y pasa esos 10 segundos y se empieza a escuchar más fuerte. Entonces ahí mi amigo me dice, vamos a buscar unos palos en caso de que sea algún animal o alguien. Y van a buscar los palos y yo me quedo con la Beta mirando, por si salía algo de los arbustos. Y la cosa es que en ese pasan como unos 10 segundos, vuelven mi amigo y le dan la espalda a estos arbustos de donde venía el ruido, y entonces yo quedo el único mirándolo. ¿Ya? Estaba como, calculo, unos 8 metros míos. Y en ese momento sale este como monstruo que yo vi en realidad salir de los arbustos. Y yo lo vi muy claro. Por estaba favor, luna. descríbelo cómo era con detalle, weón. Ya, yo lo describo como una persona con medio humanoide, ¿Ya? como de 1,80 m. Eso calcula el ojo, pero lo extraño era como que no tenía piernas, sino como que partía como desde la rodilla. ¿Ya? O sea, era Como- muy grande, po, weón. Sí, era como que partía desde los muñones. Entonces me dio como unos 60, los brazos largos, los brazos le llegaban al suelo y estaban como torcidos. Entonces vendría a ser como una especie de cuadrúpedo ¿Ya? y tenía el pelo cortito y gris. Yo clavado me quedo con esa imagen. Y la cosa es que yo lo vi salir y me dio la espalda, salió como ladeado y me dio la espalda y se fue caminando hacia el lago. Oh, concha su madre. Y espérate, ¿y el rostro cómo era, weón? El rostro no lo vi porque sale como en diagonal de lado hacia el arbusto, como que sale dándome la espalda. ¿Ya? Pero era humanoide, entonces yo le vi la espalda claramente y los brazos largos que llegaban hasta el suelo. O sea, en el fondo era como una especie de gorila, pero con la Sí, diferencia que pero- no tenía piernas, sino que estaba apoyado en los muñones de la rodilla y con los brazos pero- chuecos apoyados, un cuadrúpedo. Pero los brazos eran delgados, muy delgados, no era como un gorila musculoso, no eran brazos de una persona delgada. Oh. Y la cosa es que lo gracioso de la historia es que yo en ese momento, yo dije, pensé al tiro, yo no me van a creer lo que estoy viendo, entonces pensé, chiquillos, dense vuelta que ahí va, porque aparte salió lento, no salió rápido, fue muy lento. O sea, había tiempo para convocar a más gente para que lo viera. Había más tiempo y era lo que yo quería hacer, porque dije, no voy a ser el único que vio esto. ¿A todo esto no te provocó miedo? ¿Qué sensación tenías en ese No. momento? ¿O estabas tranquilo? Sí, en eso no lo sentí agresivo, fue como algo muy, que me quedó, como que salió muy piola, como que yo sentí como que ya lo asusté, y con eso me quedo tranquilo, ¿cachai? Como que Eso te iba a cumplí mi misión. preguntar, ¿te dio la impresión, amigo mío, que era como una especie de teatralización, Nico, que era frente a ti, así como voy a aparecerme frente a este grupo de cabros para asustarlos? No es que se haya pasado por ahí por accidente. No, yo sentí que como que no fue accidente, sino que estaba asustando, ¿no? Porque cuando sale, ya no sentía esa como agresividad, sino como que ya cumplí y me voy. ¿Ya? Y la cosa es que sale y se tarda, yo creo que unos 8 segundos fácil en desaparecerse entre los matorrales camino al lago, porque yo ahí estuve cabros dense vuelta y mis amigos me decían, no me voy a dar vuelta, porque la Beta, que era mi amiga que yo seguía teniendo en mis brazos, está mal la Beta, no me voy a dar vuelta. Y la cosa es que yo estuve así como, cabros, dense vuelta, y cuando ya se perdió dije, ya no se den vueltas, y ya se fue ya. Y ahí todos se dieron vuelta a mirar, pues, claramente. O sea, fuiste el único testigo. Fui el único testigo como que lo vio, pero todos, bueno, éramos cinco los que vivimos la situación, Ahora bien, la bulla, todo. en el fondo este es como el eterno drama del testigo de lo paranormal, porque en realidad lo que viste fue algo impresionante. Aquí algunos dicen puede haber sido el imbunche, el trauco, qué sé yo, pero la Sí, cuestión pero es que claro, como... después de eso mismo. O sea, hubo la oportunidad clarísima de que más gente lo viera de tu grupo y que esto fuera una visión colectiva, pero nadie tiró nomás, po. Nadie quiso, así sí, y al final como que preguntaba a la gente que cacha más del tema, decía que esto es como apariciones
no se dejan ver por todo. Entonces nosotros decíamos, por eso no se dieron vuelta teniendo la oportunidad. Oye, qué buena historia, weón. O sea, pero heavy el humanoide que desapareció y pero en ningún momento, o sea, ya se sintió esa respiración tipo Darth Vader jabalí que me dijiste. Sí, Sale. completamente. ¿Cuánto duró en total la aparición? Yo creo que habrá durado en total desde que me despiertan a mí, yo creo que unos 2 minutos, porque entre que le pegaron el palo, se volvió a escuchar, fueron a buscar con qué defenderse, yo creo que habrá durado unos 2 minutos. O sea, a pesar de todo eso, en el momento clave, cuando esta cuestión se asoma, nadie más lo ve. Sí, exactamente. Incluso mi amigo me dijo, el que fue a buscar los palos, que era como el más espabilado en ese momento, me dijo, quédate mirando por si sale algo. Y como no sabíamos qué era, no teníamos que cachar si era una persona, un animal, algo. De más, po. Y en lo que vuelven, sale y yo lo veo. Bueno, igual dentro de lo que Chiloé siempre ha sido como que categorizado como tierra de brujos, pero como que hubieron altas situaciones que envolvieron este hecho previo, más que posterior. Te entiendo. Cosas como Anormal. anormales. Sí, incluso nos pasó que nosotros llegamos a este camping y nos instalamos en un claro. Pusimos las carpas al lado de una carpa que ya estaba instalada y pasó como una semana que estuvimos ahí y no llegó nadie a esa carpa. Ya. Entonces nosotros como que nos preocupamos, oye, no llega nadie a la carpa, no llega nadie a la carpa. Bueno, los cabros que más locos abrieron la carpa que estaba abandonada y tenía todo. Tenía el saco de dormir, tenía el colchón inflable, había comida. Pero no vieron a nadie entrar ni salir. Nunca. Incluso como que cuando pasó esto, nosotros como que nos asustamos y nos cambiamos a un claro más lejos, que fue como el claro en el que nos pasó nos tuvimos esta aparición. Oye, increíble, weón. Increíble lo que vieron. O sea, lo que viste. Sí, fue algo impresionante. Igual yo no creo mucho, pero los caros dicen, no, yo no estoy, nunca me bautizaron. Entonces los caros también dicen, algunos, los que creen más, no, si el Nico lo vio porque no está bautizado, como que Puede haber con algo eso. de eso, puede haber algo de eso. O sea, el tema del bautizo igual es importante, etcétera, para todas las culturas. No solamente para la católica. Y no es un dato menor el que da ahí. O sea, el tema de que no haya sido bautizado quizás facilitó que pudieses ver esta cosa que claramente no era de esta dimensión. Sí, esa es la gran historia que ya tenía ganas de contar, porque como que es la historia que siempre contamos en el mismo, la repetimos cada vez que nos contamos los amigos. No, está notable, pues, weón, está notable, está muy buena, weón. Esta cosa de lampiña, nada que ver con el Sasquatch, weón, el abominable hombre de las nieves, nada de eso. Era lampiña. No. Era pelo corto, como los perritos pelo corto, pero como perritos que dicen pelo mecha claro, una cosa así. Oh, qué locura, weón. Impresionante, tengo- weón. Incluso yo soy como que cuando vamos a tus tours, soy como el que siempre siente cosas, entonces al final igual como que la gente, los cabros también dicen, pues no, que al Nico le pasan porque siempre ve cosas. Ya, po, sí, po. Tiene que ver quizá ahí, efectivamente, como tú dices, el tema del bautismo. Oye, Nico, te pasaste, compadre. ¿Ah? Ya, pues, Gran aporte, weón, gran historia. ahí para futuras ediciones tengo algunas historias no tan buenas como esta, pero igual tengo otra historia. Wow, ya, pues, la vamos a estar esperando, Nico. Que estés bien. Ya, un gusto, saludos a la comunidad. Gracias, compadre. Saludos, te manda la comunidad también. Oye, chicos, ¿qué más quieren? Excelente historia, weón. La media historia, weón. Imbunche, Trauco. ¿Qué habrá visto nuestro amigo? Última llamada. ¿Quién llama? A ver, vamos a ver. A ver, espera, la Francisca me llama aquí. Francisca. Hola César, Hola, ¿cómo está ahí? bien, gracias. Cuéntanos tu historia, mujer. Ya. Hola comunidad. Comunidad, Justo, saluden. Ahí te están saludando. mira, desde los 10 años tengo muchas historias, pero las 3 que me marcan más, quiero contarlas. Por favor. Ya, la primera me pasó en una parroquia. Yo vivía en una casita chiquitita que éramos cuidadores de la parroquia. Mi Ya. mamá en realidad con mi padrastro cuidaba la parroquia. Bueno, y en esa ¿Dónde era esto? en Puente Alto se llama, me parece que Pedro Bonilli, Ya. que es por Creta. La cosa es que es una parroquia gigante. Está la parroquia, atrás una sala donde hacían catequismo, no sé, catecismo, no sé cómo se llama. Y también dejaban ahí personas que estaban velando muertos. Ya, una Por capilla ejemplo, oratoria, era multiuso. Claro, entonces nosotros nos encargábamos de abrir, hacían el velorio, dejaban la persona muerta ahí y teníamos que cerrar.
y ahí se prendía siempre la luz a las 3 de la mañana y teníamos que ir a apagarla y cruzar todo el patio y la cancha desde nuestra casita hasta la sala, y eran estas llaves antiguas que costaba N abrir las puertas. Y a mí me pasó que, claro, entrando, tuve que apagar la luz, salí como corriendo así muerta de miedo, ¿Ya? y corrí a la casa. La cosa es que yo con mis amigos siempre nos gustaba molestar, ir a carretear en esa parroquia, siempre escuchábamos pasos, y yo empecé desde muy chica a molestar, así como, onda, ciérrame la puerta, y lo hacía a propósito, cosa a ver si pasaban cosas. Y bueno, se empezaron a sentar en mis piernas, ¿cachai? Y yo muerta de miedo. ¿Cuántos años yo creo tenías? que, mira, no sé, yo creo que unos 13. Antes ¿Cómo de es eso eso me que habían se sentaban en tus pasado, piernas? ¿Una criatura invisible, una cosa invisible? ya, no sé si, yo creo que a hartas personas le ha pasado porque lo he escuchado, que yo, por ejemplo, estoy tratando de dormir y siento como que alguien se sentó en mis piernas, ¿cachai? Y se empieza a dormir. Y yo digo, yo no nota que es algo extraño, pues. Entonces yo la primera vez me puse a llorar, la segunda me cagué de miedo y conté 1000 segundos y me quedé dormida. Y la tercera, ¿cachai? Dije, no, esto no puede seguir, pues. Y digo, ya, 1, 2, 3. Y saco la manta y me empiezo a pestañear muy rápido para acomodar mi vista a la oscuridad. ¿Ya? Y te prometo que vi la cama levantándose. Y dejé de sentir la sensación que estaban sentados arriba mío. Espérate, Y yo, a la par de que dejaste de sentir la sensación de que estaban sobre ti, viste que tu cama contigo Se levantó. arriba estaba levitando. no. Que se veía que estaban como sentados en la cama. Y cuando yo miré, ¿Ya? la cama se acomodó. Como que alguien se levantó de la cama. Te entiendo. ¿Cachai? O sea, Y yo- viste el bulto que hace la persona sentada. Claro, y vi cómo se levantaba la cama. Y yo me maté de miedo y me cambié de cama que estaba abajo al camarote de arriba. La cosa es que puse un espantacuco, o sea, a ese nivel. Ujú. Y un día estaba leyendo, que esa es la historia así como más cuática. No es tan cuática, pero igual una de las cosas que me marcaron. Estaba leyendo, ¿cachai? Con el pantacuco, porque mi hermano chico estaba durmiendo abajo, y de O sea, el repente algo me hizo... espantacuco era algo indispensable para ti en esa época, en ese lugar embrujado. Claro, pues entonces la cosa es que, bueno, yo también lo estaba buscando, sí, esto yo siempre hablaba sola tratando de contactar. La cosa es que yo estaba leyendo y algo me hizo mirar a la izquierda, que estaba el escritorio, ¿cachai? Y miro y veo el álbum de Dragon Ball Z de mi hermano chico levitando. ¿Qué? Levitando, te lo prometo, unos 5 centímetros. Y Oh. cuando lo veo, pasó 3 segundos. ¿Ya? Pasó 3 segundos y se cayó, como que se soltó y cayó al escritorio. Y sabes que yo me quedé como en blanco mirando y cerré los ojos, me di vuelta y seguí leyendo. Dije, esto no pasó, esto yo no lo vi. No, chao, como que me nublé y seguí leyendo. La cosa es que Oh, qué heavy. ¿Ya? La cosa es que, por ejemplo, un día estaba viendo tele y mi hermano sale corriendo de la pieza, chico, y me dice, mira, se están moviendo las cosas. Y yo justo me daba la visión a la pieza. Y como mi hermano dejó la puerta abierta, yo miré y la silla del computador estaba girando así full. Enloquecidamente. Y yo me levanto, paro la silla y miro para todos lados y cacho de que la ventana estaba cerrada. Y yo le digo a mi hermano, no, si estaba abierta la ventana, una corriente de aire. No lo quería asustar. Era para tranquilizar a tu hermano menor. Claro. Y mi mamá no creía ni una cuestión en la verdad. Y mira, lo más heavy es esto. Un día llegué, yo siempre molestando, haciendo carretes con mis amigos dentro de la sala, súper tránfugo, ¿cachai? Y molestando, hicimos hartas grabaciones que se perdieron, estoy hablando de muchos años atrás, donde se escuchaban pasos y todo. Bueno, la cosa es que un día, la noche, apago la luz, me acuesto, mientras me voy acostando, me voy arropando, miro hacia arriba y vi algo. Vi un fantasma frente a mi cara, así como unos 10 centímetros, o unos 5, no sé. Pero esto es lo más heavy porque yo nunca he sabido explicar qué consistencia tenía, porque no era ni gaseoso ni sólido, ¿cachai? Era como El un color plasma, algo así, como... era algo así, porque el ¿Ya? color era extraño, era como entre azul y verde, pero es que yo no sé explicarlo porque era como que estaba, y era medio ya. transparente. No. Espérate, era una cosa viscosa entre No sé verde si y azul. viscosa, era como... A ver, era como transparente, es que no sé cómo explicarlo, de verdad es que no sé cómo explicarlo, pero era algo como que estaba ahí, pero ¿Hay era como algo- transparente. ¿Se parece a algo que hayas visto en alguna película?
Es que casi todas las películas de fantasmas son parecidas, pues como que son y no son, como que son medios transparentes, ¿cachai? Pero yo ¿sabes qué? Le alcancé a notar que yo creo que era una señora, porque tenía el pelo típico cortito, ¿cachai? Medio enrulado. O sea, la boca lograste que era... distinguir una forma dentro de Sí, todo. pues sí, no, sí le vi. Los ojos, como estaba en la oscuridad, eran como cuencas vacías, no le alcancé a distinguir pupila, nada. conche su madre. La boca era como muy grande, ¿cachai? Tampoco deforme, pero se notaba que estaba como gritando, ¿cachai? Abriendo la boca más de lo normal. Aterradora, pero absolutamente aterradora, mujer. Y cuando estaba al frente mío, como mi visión era solamente su cara, no alcanzaba a ver, obviamente, tenía como me estaba apuntando con su dedo, así como si estuviera para arriba el dedo, así como que me estaba apuntando, mientras hacía toda esa expresión que te voy contando. Y yo quedé así como respiré hondo, cerré los ojos, lo abrí y ya no estaba. Me levanto de la cama y me empiezo a pegar, yo digo, pero ¿cómo? Pero espérate, es una sí. imagen digna de que te dé un ataque cardíaco, o sea, cuencas vacías, la boca formando un grito mudo, esta cosa indicando con el dedo hacia una dirección. Es una cuestión pero Claro. demasiado horrible. Mira, es el tema, yo no sentí miedo, o sea, sí, igual uno siente miedo, pero lo que voy es que la sensación que me daba no era como de miedo total, como que me iba a hacer daño. Yo lo que sentí es como que me estaba retando por todo lo que yo estaba haciendo. Estamos hablando que vivía en una parroquia donde Claro. hacían funeral y todo el tema, ¿cachai? Entonces yo siento que ella me estaba retando. Y cuando me levanto y me empiezo a pegar para ver si estaba durmiendo, era un sueño, porque era imposible, si yo recién me acosté. Eso te iba a No era un preguntar, sueño. ¿tomaste algún punto de referencia para ver si estabas durmiendo o no? Es que entré en la pieza, apagué la luz, me acosté, me arropé y lo vi. Oh, ¿cachai? Ni te siquiera, pasaste, como güey. que me tiré para atrás, ni siquiera unos segundos, y me tiré para atrás, miré para arriba y estaba, ¿cachai? Y la cosa es que siento que me estaba retando y yo empecé a decir, no, disculpa, nunca más, y empecé a pedir unas disculpas así como todo el rato, que por favor, como que no me volviera a pasar. Y bueno, yo tengo muchas historias para atrás que se me haría muy largo, pero a contar de ese momento que yo pedí 1000 disculpas, no pasó nada más, por un par de años, porque yo luego me fui a la casa de mi abuela. Y es otra cosa que me pasó, que lamentablemente, como han pasado tanto tiempo, borré un video, pero yo tomé un video. Mi perrito, los típicos perros chicos que ladran por todo, Ya. empezó a ladrar justo cuando mi abuela no estaba, y yo ya siempre he salido para mirar y siempre son los vecinos. Ya salí de nuevo a mirar y el perro estaba ladrando a la esquina de la casa, pero como loco. Y yo, como dije, como me han pasado cosas, al tiro puse la linterna y empecé a sacar fotos. Empecé a sacar fotos a ver si capto algo, las voy mirando, no pasa nada. Y yo típico que uno habla con los perros, y le decía, oye, pero ¿qué estoy viendo? ¿Qué le estoy ladrando? Y yo igual tenía miedo. Claro. Y de repente miro hacia abajo y veo una pelota roja. Dijo, y yo ya empecé a grabar. Y como veía que no pasaba nada, yo dije, está ladrando la pelota, qué perro más tonto. Voy a la esquina de la casa, tomo la pelota, me acerco al perro, le muestro la pelota, ¿Ya? y de repente empiezo a escuchar un ruido en vez de vuelta, y donde el perro estaba ladrando, que seguía ladrando, la manilla de la puerta empezó a girar así, pero muy rápido, demasiado rápido. Y yo eso lo capté en video. Y me quedé así como para adentro, porque empezó muy rápido y fueron como unos 5 segundos. Y yo quedé así como para adentro y me acordé que he escuchado, no sé si es verdad, que hay que tirarle como chuchas para poder expulsarlo de la en casa. cierto modo efectivo, sí. No siempre, pero sí. Y le tiré una cantidad de chuchas y el perro ladraba como loco, y cuando ya paró la cuestión y pasó un tiempo considerable que yo me atreví a acercarme mientras grababa, abrí la puerta y grabé por dentro, que era una pieza vacía, era una pieza chica vacía y no había nada. Y yo quedé así como mal y el perro se cayó y yo dije, no, ya aquí ya pasó. Y al otro día le mostré la grabación a mi tía, a mi abuela, a mi papá, a todo el mundo. O sea, no era algo que me imaginé, era algo que yo pude captar en video. Wow, lo lograste captar en video. Claro, y lamentablemente, por se más que he perdió. buscado... Cambio claro, de celular, porque- algo así. Exacto, entonces, sí, porque ahí me pasó un iPhone, después un Android de nuevo, y se perdió el video, no le di mayor importancia porque yo ya se lo había mostrado a todo el mundo. Mira, aquí Así hay alguien de que- la comunidad que parece que conoce la iglesia. Dice, en esa parroquia siempre pasaban cosas. Cuando iba a los talleres que hacía la protectora de la infancia, nos corrían las sillas y nos cambiaban la música. ¿Te corresponde más o menos el relato? Mira, yo en mi época de cabra chica, creyéndome mala,
con mis amigos siempre hacíamos como carretes de niños, ¿cachai? Pero así tomando manquehuitos y fumando ¿Ya? en una de las salas, y efectivamente se escuchaban pasos como que iban caminando arriba porque eran de madera al segundo piso. Y de hecho también había una grabación que se perdió, donde íbamos a explorar al segundo piso cuando escuchábamos cosas y abríamos las salas. Y en una de las salas que yo abrí, se escuchó como unos pasos que se iban alejando de nosotros en la madera. Y eso también se captó en video, pero eso te estoy hablando de cuando yo era chica, entonces ya murió. Claro. Oye, mujer, pero yo creo que el fantasma de la noche es el de esta cosa que sin ojos, con un grito mudo, se te apareció ahí en la noche. ¿Eh? Yo creo que eso es a otro nivel. Ahora dime, de casualidad, ¿no llevaba un hábito religioso o algo así? ¿Quién, yo? No, la aparición, esta cosa que se apareció sin ojos, sin boca. La verdad es que, no sé, apareció y tal vez... ¿Cómo iba Mira, vestida, no te acuerdas? No, si no iba vestida, es que ese es el tema, no sé definirlo porque era como que estaba y no estaba, era una consistencia rara, como para decirlo, no era translúcido, pero le alcanzaba a ver la silueta, las facciones, y era un color extraño, como que nunca en la vida he visto algo así. Entonces no sé cómo explicarlo, pero le alcanzaba a ver la cara, y como estaba tan cerca de mi cara, nunca pude verle hacia abajo, solamente le alcanzaba a ver la cara, la mano. Estaba casi arriba tuyo. Estaba arriba mío, y por eso te contaba, yo me acuesto, como que me iba acostando, miré hacia arriba y estaba la cuestión. ¡Qué horror! Y me quedé así como petrificada, y cuando pestañeé ya no estaba. O sea, ni siquiera me terminé de acostar, como que toqué mi cabeza arriba y lo vi, y me volví a levantar. Notable, te pasaste, Francisca, qué buena historia, weón. Ay, señor, te pasaste, amiga, de verdad. Excelente historia, excelente historia. Tengo unas cuantas historias más, pero no sé si alcanza el tiempo. Lo que pasa es que le quiero dar más tiempo, pero mañana vamos a hacer repechaje, ¿eh? Así que no, la podemos dejar para mañana. Mañana seguimos con Popurrí Paranormal, con Random Paranormal. Ya, pues se viene bueno. Gracias, que estén todos bien. Gracias, te pasaste. Notable, weón, notable. Esta cosa sin ojos, porque la mayoría de los fantasmas muy antiguos generalmente tienen ese sello distintivo, la ausencia de ojos, y se notan las fotos especialmente. Ya, chicos, voy a llamar a María José, a ver si me contesta. ¿Aló? María José. Hola, Cesarín, ¿cómo estáis? Hola, ahí vi tu performance hoy día en tu página. Con cosas de cuarentena. A mí nada más se me ocurren hacer esas cosas, pues. Claro, a ver, ponle harto Wendy para cerrar alto hoy día. Sí, pues. Primero que te igual sobre la comunidad, pues, obvio, ellos son los más importantes. Sí, pues la comunidad ante todo. Ya, pues mira, mi historia, ¿te acuerdas que yo te la mandé el año pasado para el programa Pueblo Fantasma? ¿Ya? Porque aproximadamente hace un año atrás me pasó algo que nunca me había pasado. Eran más o menos como las 5 de la mañana y durante 3 días escuchaba que me despertaban diciéndome mami. Yo, como duermo con mi hijo, que es chiquitito, yo pensaba que era niña que se había levantado, porque a veces los niños tienden a ser un poco así como sonámbulos, y mi hijo sufre de sonambulismo. Entonces yo pensé que había sido mi hijo, y cuando despierto, veo el niño durmiendo al lado mío. Dije ya, ok, lo tomé como un sueño. Pero ya después de la tercera vez que me pasó, ya no lo tomé como un sueño, y ya de verdad estaba súper choreada, ¿cachai? Porque me levantaba a las 6:15 de la mañana para ir a trabajar, y no me dejaba dormir, hasta que le dije, si te quieres comunicar conmigo, hazlo por sueño, pero por favor, no dormir. A ese punto ya estaba enojada. Pero siempre era lo mismo, era mami. Era mami. ¿Con qué tono? Incluso, ¿era un niño totalmente común y corriente? Mira, yo no lo veía, sí, pero sí lo escuchaba, y uno como mamá distingue la voz de una niña que de un niño. Ya. Entonces, yo por eso lo digo que fue niño. Y ahora viene lo mejor. El tema es que le digo, ¿cachai? Dentro de todo, dentro de lo que pasó, le digo, bueno, si te quieres comunicar conmigo, por favor, hazlo en sueños. Y así lo hizo, pues. Pasa más o menos como 2 días después y sueño con este chico, y lo primero que me muestra es un lugar que tú y yo conocemos muy bien, que es el Cementerio General. No me digáis. Y sí, existe. No, dilo nomás, para la gente, para la comunidad. Ya, y me muestra una N.
Entonces yo supuse que la N era de su nombre. Entonces me quedé con esa espina clavada y no aguanté y tuve que ir al cementerio. Y como el lugar que me había mostrado era un lugar que yo ya conocía, voy y efectivamente voy entrando al pabellón de párvulos, miro hacia el lado derecho y estaba el nombre del niño y se llamaba Nicolás. Y ahí me hizo sentido la N que me mostró. Wow. Y era la única tumba de párvulos, el único nicho de párvulos que estaba sin flores, sin juguetes, sin nada. Ya. A mí como mamá obviamente me partió el alma. ¿No? Y hasta el día de hoy voy a visitar cada vez que puedo al Nico. Le voy a dejar flores, le voy a dejar el juguetito. Espérate, una cosa no me queda claro. ¿Cómo te hace patente esa N? Perdón, disculpa, no te escuché, ¿qué? ¿Cómo se hace presente a ti esta N? Esta N porque yo lo que más le pedí, que me mostrara el lugar donde estaba, qué era lo que quería y cómo se llamaba o algo que me describiera cuál era su nombre. Ya. Entonces, efectivamente, me muestra el lugar y me muestra una N. Y si tú buscas, el lugar es el único niño que se llama Nicolás. No hay nada que se llame que empiece con N. Y me llevó exactamente donde me mostró en el sueño. A todo esto, en esta época tú estabas empezando también a ser mamá, ¿o no? No, por negro, si esto fue el año pasado, mi hijo ya tiene 9 años. Bueno, pero era Pero mamá. soy muy mamá, pues sí, pues soy muy mamá para mis cosas. Así que esa es la historia con el Nico. Y ahora la última vez que fue al cementerio, que fue en mayo para el Día de las Madres, antes que yo lo cerraran definitivamente para el público, lo pasé a ver como lo paso a ver siempre y me llamó la atención de las flores que yo le había dejado al autito. Había un autito de juguete que yo no se lo había llevado. Entonces yo supuse que Mister, que tú sabes a quién me refiero, que también conoció la historia, pensé que a lo mejor él había sido. Consultando por aquí y por allá con algunas de las cuidadoras que me conocen, me dijeron que no, que les parece raro que apareciera un juguete porque la única persona que han visto ir a visitarlo ha sido yo. O sea, es posible que este niño ande buscando otras mamás también. Lo más probable, pero te juro que después de que yo le fui a dejar su primera flor, nunca más apareció. ¡Oh, qué buena! Buena historia. Sí. Yo creo que anda buscando más mamás. Nico. Alguien le fue a dejar un juguetito por lo mismo. Sí, yo creo, pero ¿sabes qué? Me dio pena. Pero tú ves que en párvulos cuando uno entra siempre hay juguetes, hay flores, hay logos, pero este chiquitito no tenía nada. Y lo más acuático que él cuando se presentó, o sea, ante mí cuando lo vi en sueño, era un niño como de 4 o 5 años. Y más o menos me calzaba con la voz que él me hablaba, pero cuando llegué al nicho, era una guagua que había muerto en septiembre del 85 y había nacido en febrero de ese mismo año. Ya. Entonces había muerto de meses. Entonces por ahí averiguando con temas de medios y toda la cuestión, siempre te dicen que ellos nunca se presentan desde la edad que mueren, sino que, sobre todo cuando son niños, se presentan como más grandes. Así que eso pues, querido César. No, yo creo que sigue buscando mamás, Nicolás. Sí, yo también creo lo mismo, pero les pareció, como te digo, a las cuidadoras del cementerio con las que yo converso, les pareció como raro de que a la única persona que han visto visitar ese nicho he sido yo. No han y que visto a nadie más. apareció un juguetito ahí. Exactamente. Exactamente. Mira, buena historia, Canetti. Ya, pues queridísimo, ahora sí voy a dormir en paz. Sí, besito a todos los chicos y gracias por aguantar hasta esta hora. Ya, pues te pasaste. Gracias. Besito, amigo, que estés bien. Chao, Igual, chao. ¡Wow! Gran historia, chicos. Gran historia. Buenísima la historia. Aplauso. Así que eso, pues, chicos. Y yo, por mi parte, me despido. Ya, chicos, que estén bien. Nos vemos.